Ok, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Muy buenos días. Respecto a lo de la prueba, ya conversamos, vamos a solucionar ese pequeño inconveniente. Tengo algunos punteos acá que quiero que hagamos una pequeña retroalimentación antes de siquiera comenzar con la clase. Lo primero que tengo acá, la clase con Aldo, desde Alemania. Impresiones, les gustó la idea, les gustó tener un invitado, les pareció complejo. Por favor, denme algunas de sus impresiones para ver si lo seguimos haciendo y vemos qué podemos hacer más al futuro. Cuéntenme, por favor, los escucho. Sí, profe, estuvo súper bueno que haya traído a una persona a hacer la clase. Fue súper entrete y la clase estuvo súper buena, súper bien explicada y todo. Qué bien, bien. ¿Más impresiones? Sí, estuvo ¿Alguna? súper interesante. Que me alegro que le esté gustando. Cuéntenme Estuvo más. entretenido pagar la clase y aparte el weón era capo. O sea, era cachaba caleta del tema, se notaba, tenía un dominio súper claro, aunque un poquito rápido así para expresarse, Mm, pero es un punto en contra de todos los buenos que tenía. Y aparte, no solo traer invitados, sino el hecho de que venga de Alemania también como que le suma algo extra. mm, me lo imaginé. ¿Algo más, chiquillos, señoritas, caballeros? No, Eh, eso más que nada. ya. Y la Bueno, verdad agradecer que se haya dado el tiempo de hacernos clases. sí, la verdad es que... Javier, ¿vas a hablar algo o no? Nada que ver, me equivoco. No, no, no. Ok. Bueno, le agradezco que lo tomen bien. Era la idea. Yo conocí a Aldo en un congreso. Él vino a dar una charla. Y bueno, muchos pueden creer que Aldo era amigo mío antes de que yo me fuera a Alemania. Les cuento esto porque me pasó. Cuando llegamos a Alemania, como éramos los dos únicos chilenos, todos los alemanes o los chicos de cualquier parte del mundo que conocía ya todos me decían, oye, pero ¿ustedes eran amigos en Chile o no? ¿Se conocían de antes? No. ¿Pero y cómo tienen tan buena relación? ¿Qué onda? No, les dije yo, mira, un día Aldo fue a dar una charla. Esto mismo, por ejemplo, si Aldo hubiera estado de visita en Chile y nosotros hubiéramos dado una clase presencial, yo podría haber llevado a Aldo a la universidad, por ejemplo. Así como se los presenté a ustedes, llegó un día Aldo, estaba presentando algo, yo estaba ahí, estaba en mi doctorado, y obviamente el tema me interesaba, no lo conocía y dio su charla. Yo lo escuché, dio un curso de una semana, entonces tuvimos más tiempo para interactuar. Y en el curso él me pregunta, oye Miguel, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cuál es tu idea? No, le dije, yo me acabo de ganar una beca para irme a Múnich, a la tecnológica de Múnich por X meses, y todo bien. Ah, ok, qué bueno, que te vaya bien, te va a gustar Alemania, bla, bla, bla. Después, un año y medio, 2 años después, Aldo vino a Chile, a otra universidad en la que yo estaba, y dio otra charla. Y yo fui, y yo ya estaba casi terminando mi doctorado, de hecho creo que ya lo había escrito todo. Y entonces estaba ahí, este compadre se acordó. Me dijo, oh, y hasta de mi nombre, así, tremenda memoria. Oye, compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Alemania? No, me fue súper bien. ¿Te gustó Alemania? Sí, le dije yo, me encantó. ¿Te gustaría volver? Sí, ¿por qué? Ok, mira, hagamos esto, postula una beca, yo te apoyo, yo estoy allá, podemos hacerlo y bla, bla, bla. Después de un año de postular, reunir papeles, terminar las cosas, estaba en Alemania. Así fue. Por eso les decía, y él también les comunicaba, que obviamente ustedes, por ser de primer año, lamentablemente no tienen esa chance, pero por ejemplo, si ustedes fueran de cuarto año de carrera, fácilmente nosotros con Aldo podríamos hacer algo para que uno de ustedes se fuera allá. ¿Por qué digo la diferencia? ¿Cuál es? Porque ir a Alemania no es ir a pasear, o sea, la idea es ir a trabajar, y ustedes con primer año no tienen ningún bagaje a nivel de laboratorio, entonces tampoco es la idea ir a Bueno, pasear. en estas circunstancias. Exactamente, Viajar a exactamente. Alemania vía online. Pero lo importante es que esa posibilidad estaría, sin duda. Obviamente, siempre y cuando Aldo esté en Alemania, y la verdad es que yo, obviamente pensando en un mundo ideal, si hubieran sido ustedes de cuarto, quinto año, yo hubiera sido el profe del ramo, los podríamos haber enviado fácilmente a trabajar allá un semestre, porque mi relación con el profe doctor Aldo Bocaccini, que es el líder de todo, es bastante buena, y la de Aldo también. Solamente para dejarle un pequeño detalle, el profesor Aldo Bocaccini, que es el líder de todo este instituto, ustedes vieron en la imagen que mostró Aldo al final, que eran como 90 personas, él, los últimos 3 años, ustedes pueden googlearlo, él ha sido
el investigador más citado a nivel mundial. Está considerado como uno de los, creo, top 40, no más, bajo que eso, quizás más alto, top 20, en el campo de los biomateriales a nivel mundial, no a nivel alemán, mundial. Entonces, con ese tipo de gente se relaciona Aldo y trabaja. Así que ustedes también vieron los papers que Aldo está tratando de publicar, porque también voy, él lo manifestó en la presentación, son de muy alto impacto. Incluso él habló de un Nature. Entonces nosotros queremos postular y tratar de publicar en Nature, como bien él lo dijo. Ustedes ya saben que un Nature es sumamente complejo de publicar. Si lo llegamos a hacer, sería una muy buena noticia. Así que, y lo último para decir de Aldo, en particular, lo traje porque creo que no solamente es un gran investigador, lo dije ahí, es una muy buena persona y creo que es un muy buen ejemplo para algunos de ustedes. ¿Por qué digo para algunos? Porque yo sé que en la carrera pueden haber personas que tengan muchos recursos, otros más o menos, y otros no tanto. Pues Aldo es hijo de la educación pública, lo dijo, del Cerro Yungay, para los que no son de Valparaíso, un cerro que, para ser sincero, no es de muchos recursos, como prácticamente todos los cerros de Valparaíso, y estudiando solamente en colegios públicos y ahora viviendo en Alemania, haciendo investigación de alto nivel, con 3 postdoctorados en el cuerpo, doctorado en Alemania, un postdoctorado en Inglaterra, otro postdoctorado en Francia, un tercer postdoctorado en Alemania. El compadre te habla 4 idiomas. Yo estaba impresionado. O sea, no solamente te habla el español, por supuesto, el inglés, el alemán y francés. Francés, un día fuimos a Francia, él también lo dijo, fuimos a dar una charla a Francia y hacer unos contactos sobre las biopsias humanas. Fuimos los únicos en el Instituto de Biomateriales, que es gigante, en hacer una biopsia humana de verdad, no una línea celular. Tomar una biopsia de un paciente, tenerla en tus manos, cultivarla, hacer crecer la célula y que se comportaran como nosotros habíamos expresado. Fuimos los únicos, hasta el momento todavía no lo hacen. No tienen las competencias tampoco, así que no creo que lo hagan por un buen tiempo. Y ese chico del Cerro Yungay llegó hasta allá y todavía sigue. Así que es como también lo traje por eso, porque es como yo creo una motivación para algunas personas que dicen, no, pero ¿cómo? Es como difícil, yo no tengo los recursos, no soy de mucho dinero. Se puede, por supuesto que tuvo que trabajar bastante y sigue trabajando bastante. En la Alemania se trabaja mucho, se lucha. Como inmigrante, para cualquier inmigrante en general, la vara está un poquito más alta. Tienes que demostrar más que el propio alemán. Y el alemán tiene esta categoría de que igual saben que hacen las cosas bien, son reconocidos mundialmente, entonces que un alemán te tome y te siga, te permita crecer y todo es porque tú de verdad eres bueno. Sí, frente a la consulta de Oscar, sí, él es del Cerro Yungay. No sé de qué sector, como te digo, no somos tan cercanos, o sea, trabajamos 2 años, nos hicimos re conocidos y re amigos, y lo más probable es que si él venga a Chile se pueda quedar incluso en mi casa o lo que sea, pero se queda del Cerro Yungay. Así que bueno, con respecto a Aldo, qué bueno que les haya gustado. Me encanta que lo hayan tomado bien, que lo hayan podido aprovechar. Yo también creo que era una muy buena idea tener a un chico de este nivel dando la clase para usted. Así que eso es lo primero. Parece que no todo es tan malo respecto a las clases de Zoom, porque si hubieran sido presenciales no lo hubiéramos podido haber hecho. Eso con respecto a Aldo. ¿Algo más que decir de esto? O si no, paso al punto que viene. Todo bien, entonces. ¿Qué más tenemos acá en nuestro punteo? Bioética. Ok, bioética. En el programa que a mí se me entregó de parte de la universidad, en una parte del programa está a hablar sobre bioética. La verdad es que para mí es un poco complejo, no complejo diría yo, un poco aburrido, usaría quizá la palabra, definir bioética o hacer bioética de una manera en la que solamente yo me pongo a hablar acá, la bioética, qué es, los 4 pilares, qué es lo que es los derechos humanos, etc. Lo vamos a hacer, pero solamente como una introducción, para tener un contexto. Mi idea y lo que estuve pensando, me estuve comunicando con algunas personas que hicieron magíster en bioética. Yo les propuse, les decía a ellos que yo creía que bioética debía ser enseñado principalmente mediante discusiones de temas complejos, de temas bioéticos. Entonces, mi apreciación es que nosotros discutamos, y también lo puse en el cronograma, solamente que lo estoy comentando ahora,
que nosotros podamos discutir. Ojalá hubiera sido un debate, pero como bien me dijo una alumna de sección 2 el lunes, un debate mediante Zoom es un poco complejo porque, primero que todo, yo no los veo, entonces no sé quién quiere hablar, en qué momento, no pueden levantar la mano, incluso lo pueden ver en televisión. Cuando ellos tratan de hacer debate se pone un poco complicado. Pero sí lo que vamos a hacer, vamos a discutir sobre los temas bioéticos, por ejemplo. Y aquí les comento esto porque lo dejo abierto para que ustedes también traigan sugerencias. Yo tengo temas que se los voy a enviar, yo creo, de aquí al viernes, en donde podemos discutir, por ejemplo, tengo aquí solamente algunos, el aborto legal y gratuito, que además está en boga en Chile, muchas personas están discutiendo al respecto, bebés de diseño, eutanasia, cáncer, no sé si estaba acá alguien en esta sección cuando estábamos hablando con Alemania de cáncer, alguien decía, yo tengo una persona, un conocido, un amigo que tenía, no sé, 75, 80 años, estaba todo bien, nunca tuvo una molestia, de pronto fue al médico, se dieron cuenta que tenía cáncer, le dijeron, se murió a las 2 semanas, 3 semanas, no lo sé, no sé si fue acá o en la otra sección. Entonces, también viene ahí una duda, si una persona, ¿qué pasa? Si tiene cáncer, ¿le decimos? ¿No le decimos? Ustedes saben que el cáncer también, muchas personas cuando saben que tienen una enfermedad devastadora, se van al piso desde el punto de vista del sistema inmune, lo que es fundamental para pelear contra el cáncer. Entonces, bueno, el punto es que vamos a tener esos temas. Mi idea es que ustedes se junten en grupos de 4 y, por ejemplo, el grupo de, no sé, aquí tengo a Micaela. Micaela con su grupo les gusta el tema aborto legal y gratuito. Entonces ellos lo preparan, dan una pequeña conferencia acá, así como lo estoy haciendo yo, cortita, 15 minutos, obviamente eso va a ser evaluado. Y luego nosotros todos discutimos al respecto, lo que también va a ser evaluado. Aquellas personas que compartan sus impresiones, que yo les pregunte y hagan sus acotaciones, yo voy a poner puntaje. Los que no tienen micrófono va a tener que ser, por último, por medio de escrito, pero la idea es que digan algo, porque tampoco es la idea que se queden fuera del debate, que puedan decirlo, lo pueden escribir. Yo también tenemos que ser ahí un poco, ¿cómo decirlo? Flexibles, por así decirlo. Yo sé que no es lo más adecuado, yo entiendo también que no tengan micrófono, pero lo podemos escribir. Si yo le pregunto a ti mismo, por ejemplo, Juliana, le digo, ok, Juliana, ¿qué opinas tú de esto? Y tú puedes escribir, mientras tú escribes, nosotros seguimos. Le pregunto a la persona, pero después vemos tu opinión, ¿ya? Esa es la idea. Sobre temas X. ¿Por qué digo que les presento a ustedes estos temas? Porque si bien son temas habituales, ustedes pueden traer algunos que les guste. No sé, pues si hay algún chico que sea como animalista, por así decirlo, y que le guste la protección animal, también es válido. También hay temas bioéticos sobre animales. Deberíamos usarlo en experimentación, en qué medida, sí, no, etcétera. Entonces los temas son variados, los dejo abiertos, porque así ustedes también pueden elegir el tema que a ustedes les guste, pero sí, obviamente, ojalá que no se topen. Por lo mismo, en algún momento vamos a tener que elegir como el tema y que no nos topemos. Y por lo mismo estoy haciendo grupos como de 4, para que así los temas ojalá no se toquen. ¿Qué les parece la idea? ¿Qué me dicen? Sí, buena idea. Está mejor la idea que hablarles todo el rato yo creo. Además que, bueno, Sí. sí, por supuesto, para mí también es más grato. O sea, igual va a ser más cómodo, más entretenido que hacer una clase, pero igual va a ser un poco complicado en cuanto a, no sé, los grupos, en cuanto a los que no tengan micrófono, en Sí, cuanto a todo eso. ahora Pero yo bien, creo que igual es posible. sí, le agradezco las impresiones. Obviamente, yo también estoy consciente de esa pequeña complicación de los micrófonos, pero también creo que en general, por lo que a mí me llegó una lista, no son muchos, no son tantos los que tienen problemas de micrófono. Así que yo creo que lo podemos salvar. Y siendo, como les digo, flexibles, podemos hacer eso. Le preguntamos, por ejemplo, a Noemí Aguilera, o Noemí, ¿qué opinas tú de este tema? Mientras tanto, Noemí me dice, profe, no tengo micrófono, se pone a escribir y seguimos adelante. Y después volvemos y damos la opinión de Noemí. Cuénteme. Entonces es por grupo, pero cada uno tiene que dar su opinión. Sí, esa es la idea. O sea, como te digo, la idea es que se junten en grupo. ¿Por qué
¿Por qué en grupo? Porque ustedes los que expongan son los que tienen que saber más del tema. Y ustedes tienen que tratar de, en parte, yo obviamente voy a moderar, pero en parte guiar el tema. Es decir, ustedes, algunos de ustedes tienen que, por ser por así los dueños de la clase, en el sentido de que, si bien puede ser que todos ustedes estén a favor de algo, también poder poner las posturas en contra, que también es válido. Por eso la idea era como una especie de debate, ¿ya? Pero obviamente estuve conversando también con la sección 2 y se pone un poco complejo. Pero claro, si tú tienes... Entonces, Dime. en el grupo de 4 personas tienen que haber pro y contra. Sería bueno, cada uno de Ya. ustedes tiene que manejar las cosas porque recuerda que también nosotros, porque si por ejemplo hay algo que puede ser como natural, a lo mejor, no sé, y ponte en el caso que ustedes eligen hablar sobre aborto, libre y gratuito, como dicen acá en el movimiento feminista, creo. Entonces, yo estaba en Chile cuando escuchaba eso. Entonces, si todos ustedes están a favor, no hay discusión, pues no se pone fome, no sé si me hago entender. Así, Entonces, ¿hay que tomar una postura o simplemente exponer como ambas caras y ver cómo influyen los demás? la idea es que ojalá se arme un debate, entonces ustedes los que exponen deben manejar los dos argumentos, sobre todo los que exponen, porque ustedes, como les digo, van a ser, por así decirlo, los profes ese día. Pero la idea es que los que estamos Ah, ya. afuera podamos exponer los puntos en contra. Yo, por ejemplo, como moderador, yo voy a estar yéndome a las posiciones en contra a veces o a favor, pero no significa, y esto es importante que lo tengamos claro acá, cuando vamos a hacer este tema, una persona puede decir que está en contra y darte argumento en contra del aborto y a lo mejor él o ella está a favor, pero simplemente para que el debate se ponga entretenido, porque como les digo, si vamos a decir, ok, ¿qué les parece esto? No, estoy de acuerdo. Y los 30 estamos de acuerdo. Ok, no hay discusión, sigamos. Entonces se pone fome. Entonces es más entretenido que alguien diga, no, yo no estoy de acuerdo, porque la vida aquí, porque esto, porque tengo que pagar yo por alguna irresponsabilidad tuya. A lo mejor si eres menor de 17 años te lo acepto, pero si tienes más de 18, ¿por qué tengo que andarte pagando un aborto? Además, porque el país debería pagártelo. Eres mayor de edad, hay método anticonceptivo, pudiste usar el preservativo, si no te sirvió, pudiste tomar la píldora el día después, y aún así quedaste embarazada, y después de eso tengo que, porque todos nosotros, como lo quieren gratuito, tengo que ir y pagarte tu aborto. No sé, no me parece, por ejemplo. Y ahí se pone más entretenida la cosa, porque si no, sería fome. ¿Queda un O poquito sea, claro profe, acá la idea? Dígame. o sea que, por ejemplo, si un grupo está exponiendo, yo puedo llegar y darle una opinión en contra, o si ellos están en contra, yo Claro, darle una a favor. sí, pues por Oh, qué buena que supuesto. entrete. Sí, esa es la idea, yo creo, porque es más entretenido. Yo eso así lo veo. Sobre temas animalistas también, sobre el aborto creo que es un tema muy candente, la eutanasia, porque el que hable de aborto tiene que saber que eso, tiene que explicarnos a nosotros qué es un aborto, en qué se considera aborto, y obviamente tendrá que decir cuándo empieza la vida para unos y para otros, porque recuerden que eso hasta el día de hoy está en discusión. Hay personas que tienen una postura más religiosa, que empiezan inmediatamente con la fecundación, y hay otras que no, pero tenemos que respetar todas las cosas. Y obviamente, antes de comenzar con eso, para el momento que nos toque, lo importante va a ser que lo hagamos con respeto, siempre atacando el argumento, no a la persona. Ojo, eso es sumamente importante, como una regla básica que tenemos que... No, tú puedes atacar el argumento, pero si vas a atacar a la persona, si vas a decirle a alguien, no, porque tú no tienes idea, no, porque tú eres un religioso fanático, eso no viene al caso, porque ahí ya el debate se va a otro lado. Cuando tú empiezas a atacar a la persona en vez del argumento, simplemente para mí perdiste el debate, porque no tienes argumentos, no tienes ideas, y ahí se va todas las pailas. Entonces, eso más o menos, creo que están entendiendo la idea y espero que les guste. Yo creo que eso vamos a hacer. Impresiones, por favor. Sí, igual buena idea, me gusta. Ok, vamos entonces. Usted me ha gustado, yo debo reconocer, chiquillos, que más allá de que no hemos terminado con nuestras clases, estoy súper contento de la interacción que tengo con ustedes. Me gusta cómo hemos llevado a cabo las clases, cómo hemos llegado a acuerdos. ¿Y por qué digo esto? Porque también espero que ahora me digan, por favor, cuándo sería la prueba, porque en el día, hablando de acuerdo, porque en el día lunes me di cuenta que todavía no tenían claro, algunos dijeron el viernes, otros que la querían el sábado, y tienen hasta hoy, porfa, para decirme cuándo quieren la prueba. Finalmente, se pusieron de acuerdo, porque yo les dije a los alumnos que se pusieran de acuerdo. En el grupo la mayoría dijo el sábado. En Sí, la mañana. alguien preguntó y dijo que iba a ser el sábado, pero no sé a qué hora.
Ya. Yo necesito, por favor... Sí, porque estaba como de opción a las 10 o a las 2:30. Ya. Entonces habían algunas personas que preferían a las 10 y otras a las 2:30 y nunca se decidieron. Ya, pero Sí. por lo visto parece que ya se decidieron al sábado, porque el día lunes, como que Sí, todos estaban diciendo el viernes. Sí, porque es que el había viernes gente hay que algunas tenía personas que pruebas. tienen pruebas. Ok, ya, eso es una. Entonces la prueba sería el sábado. Ok. Yo creo que a la misma hora que hicimos la otra vez estaría mejor, a las 14:30. Así están almorzados, yo creo. Bueno, aquí está la... Disculpen si se me olvido a veces. Aquí está la señorita que nos ayuda con la coordinación. No me acuerdo su nombre. La Francisca, Ah, sí, ¿Sí? la Fran. sí, está No acá. sé si está O sea, ahora. de esta sección. Está en esta Sí, no sección. sé Ok, si está. entonces les pido el favor de que la señorita Francisca solamente en algún momento del día me haga llegar lo definitivo, por favor. Porque como les digo, varios querían el viernes y a mí, como alumno, no me hubiera gustado el viernes por lo que les decía que en la mañana tenemos clase. Además, algunos tienen pruebas. Van a llegar a una prueba que ya de por sí estresa un poco, cansados y aburridos después de estar viendo la pantalla, etcétera. Entonces a mí me complicaba. Como profe, a mí me conviene hacerla el viernes porque yo también quiero descansar el sábado. Ya yo estoy súper cansado también, aunque ustedes no lo crean. Realizar esa prueba a mí me tomó un montón de tiempo. Y aparte era larga. Sí, exactamente. Era Sí. muy larga, muy, Profe, muy larga. Dígame. una pregunta. La prueba, esta, va a ser como la misma idea que la prueba pasada, ¿no? Tengo la idea de eso. Yo también les quiero preguntar porque, como les dije, no sé, a la otra sección, si se fijan en la prueba, yo estoy bastante contento de los resultados. Creo que les fue bastante bien y me di cuenta de algo, que ya también lo sé porque soy profesor, que si tú haces una prueba a un alumno, la haces solamente de alternativa, hay algunos que les va muy bien porque les gusta esa metodología y les acomoda, pero hay otros que no. Hay otros que les gusta, hay otros que son muy buenos escribiendo, las de desarrollo, y otros que no, y viceversa. Cada uno es un ente único e individual. Entonces, por mi experiencia y por mi formación, a mí también siempre se me dijo que la idea es ojalá abordar varias habilidades. Y yo lo hice en la prueba y creo que no nos equivocamos. Lo planteé con ustedes, ¿a ustedes les pareció bien? No sé qué me dicen ahora que tuvieron los resultados. ¿Les pareció bien? ¿Cómo les fue? ¿Están conformes? Sí, Sí, yo creo que estuvo súper La bien. sí. verdad es que a Sí, diferencia de todas las pruebas que hemos tenido, es súper cómodo poder devolverse las preguntas y que sea más Sí, que además solo de como que uno selección puede múltiple. revisar, Mm, ok, me porque en el gustó eso. aula no podemos revisar, entonces tenemos que estar como sí o sí seguros en el minuto de que está bien lo que ponemos. Mientras que como este sí. era un Word, podíamos revisar y con tranquilidad, a pesar del tiempo, si estaba bien lo que pusimos uno, si nos equivocamos, darnos cuenta y arreglar las preguntas. Me gusta eso. Sí, distribuir el tiempo, porque uno decía, ya, esto es muy largo, esto lo hago ahora, esto lo haces después, y Sí, se podía repartir el Sí, trabajo. también esa fue mi intención, porque además, como habían varios puntajes, tú te podías ir, y además, como eran de grupo, si tú tenías habilidades, si tú eras bueno haciendo un mapa, mandabas a uno a hacer el mapa mientras el otro seguía. Y como les digo, en general, yo estuve revisando las pruebas, bueno, ya se las envié, y bueno, me di cuenta de eso. De repente habían algunos alumnos que tenían el puntaje casi total, los 10 puntos en los del mapa conceptual, y más abajo no le iba tan bien, a otro le iba muy bien en desarrollo. Bueno, los resultados están a la vista, prácticamente todo le fue, yo diría, bastante bien. Así que frente a la pregunta, y ahora viene la respuesta definitiva, sí, voy a tratar de hacer una prueba muy similar. eh, Así que en ese sentido, ustedes ya saben que va a ser de esa categoría. ¿Ya? Con lo del mapa conceptual también va a ir, obviamente el paper de citoesqueleto que lo vamos a terminar de analizar inmediatamente también va. Y por eso también me complicaba el viernes, porque para los del lunes, que analizamos el paper de citoesqueleto el lunes, está todo bien, pero a ustedes lo vamos a hacer hoy. Entonces a lo mejor de aquí a mañana y el viernes la prueba, de verdad que el sábado me parecía una mejor idea. Háganme llegar, por favor, Francisca, la hora. A mí me parece más cómodo a las 14:30, después de almuerzo, más tranquilo, reposado, comidito, etc. ¿Te parece que la Fran no está? Ok, pero usted ahí hágale saber, Ahora, porfa, y que sí, me haga ahí le llegar decimos. sí, la solamente avisamos. un correo, por favor, porque si ustedes todos me ponen a escribir correo voy a quedar loco. Entonces, solamente un correo hola, soy la coordinadora, profe, sábado 2:30. Ok,
La prueba va a durar más o menos lo mismo. También eso es lo otro también, y con esto termino con lo de la prueba. Pero creo que son temas importantes. También nos ayudó a ver lo del tiempo, entonces ya creo que va a ser de 1 hora y media. Va a ser, como les dije, la misma metodología. 1 hora y media me di cuenta que es un tiempo regular y suficiente como para hacerlo bien. Lo que sí les voy a pedir 2 favores, para que lo tomen en cuenta. Por favor, si hay que tomar alguna foto o algún mapa conceptual, pónganlo ustedes allá, porque si no a mí me demora más tiempo, créanlo o no. Si a ustedes les toma tiempo tomar una imagen, que es una, y ponerla en el Word, si yo tengo que hacer eso multiplicado por 45, es bastante tiempo. Entonces significa que mientras más me demore yo en todo eso, más me demoro en entregarles las pruebas. Yo quería entregárselas en una semana. Entonces ahora pretendo en la semana de vacaciones revisarla. Entonces, para que tengan eso, por favor, en cuenta. Y no hubo nada malo con las personas que me lo mandaron en PDF, pero sí se pone un poquito más complicado revisarla. Si pueden mandarla en Word, porque en Word funcionó sin ningún problema, no hubo ningún inconveniente, preferiría que se mantuviera el formato Word. Y otra cosa, no borren nada, por favor, porque me di cuenta que 1 o 2 alumnos, cuando yo ponía el título, prueba integral número 1, sección 1, borraron eso y pusieron solo sus nombres. Entonces yo, cuando tengo que bajar su prueba a mi computador, tengo que andar buscando, ok, este alumno de la sección 1 de la sección 2, y tengo que ir, abrir mi lista, etc. Entonces toma todo eso, aunque ustedes no lo crean, por uno da lo mismo, pero cuando tienes 40 emails, créanme que hace una diferencia bastante grande de pérdida de tiempo. Entonces, eso sería. Entonces, chiquillos, para terminar ya con lo de la prueba, sería el sábado. Espero ustedes que me hagan llegar en la hora, como les digo, yo creo que a las 14:30, como lo hicimos la otra vez, o 14 horas, yo creo que estaría bastante bien. Ya tienen más o menos las condiciones. Pasamos al otro tema. Oh, bueno, antes de pasar al otro tema, ¿alguna consulta? Profe, yo tengo Dígame. una consulta. ¿Cuál ¿Sí? era la tarea 1? La tarea 1 era el regalo que les di sobre procarionte y eucarionte. Sí, Ya, ya. la cianobacteria. Sí, Y la de la gram positiva y gram negativa. gran positiva, Ya. gran negativa, más en la procarionte y eucarionte, que era como algo era un regalito, porque eso después se va a sumar con el 10%, va a corresponder a un 10% de la nota que lo vamos a tomar con lo del, ¿cómo se llama? Con la de las exposiciones. Así que recuerden, por favor, que nosotros vamos a hacer 3 pruebas integrales y lo acordamos porque así tienen más posibilidades de que les vaya mejor. ¿Ya? Entonces, al tener 1 o 2 en menos, al tener 3, puede irles mejor. Entonces, Profe, ¿y la prueba igual va a ser así como en dupla o qué ¿sí? onda? Sí, Ah, bueno. sí. Sí, porque la prueba es larga. Entonces, si la haces solo, puedes complicarte. Algunos lo hicieron solo. Ahora, Pero yo en ese sentido soy bastante. entonces la hora y media es para 2 personas Ahora también. sí, ahora sí Ah, la hora y ya. media es el máximo. Entonces, tienes que tratar de hacerla en ese tiempo. Y ahora sí, ya coordiné el tiempo, ya lo vi que tanto 1 o 2 personas terminaban en ese tiempo, así que ahora sí va que no hay más tiempo. Para que lo tengan claro, por favor. Y yo sé que hay algunos que lo hicieron de a uno, fue bien, bastante bien, a otros quizás no tanto, pero creo que cuando lo hacemos de 2 se da la pauta para que ustedes compartan sus conocimientos y se apoyen. Así que bueno, pero eso es decisión suya. Vamos entonces al otro tema. Muchas gracias por todo el feedback que me han dado, se Profe. agradece. ¿Alguien quiere hablar? Profe, sí, es que hay una duda en el chat de un compañero. No sé si le aparece. Pero la fila en Excel de notas no me sale nada. No sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere Diego? Hay algunos que no salen nada por lo que acabo de explicar. No sé si llegó recién Diego. Diego, ¿me mandaste te llegó un correo ayer? Pero yo mandé, o sea, si no está tu nota, les dije que se pusieran en contacto conmigo y me dijeran con quién trabajaron y de qué sección son, porque puede haber habido que ustedes no pusieron nombre, como les dije al principio. Bueno, quizás ya no habíamos empezado, no se había involucrado Diego. Hay algunos alumnos, porque me lo dijeron, que se confundieron y no pusieron el nombre, porque les mandé un correo. A todos los que hicieron la prueba solo, les mandé un correo, por lo mismo. Pues les dije, oye, ¿tú hiciste la prueba solo? Algunos me dijeron que sí, otros me dijeron, no, profe, chuta, se me olvidó, la hice con tal persona, disculpe, no puso el nombre. Y me pasó en eso con 2 o 3 personas.
Entonces eso puede ser una de las cosas, o la otra simplemente cuando yo bajé el correo se me pasó alguno, como les digo, son 40, 45 correos. Entonces eso, tú me mandas un correo y me dices, profe, yo di la prueba, la di solo, soy de la sección tanto, o la di con tal persona, yo voy a pesquisar el email y lo voy a tener que revisar, pero como les digo, eso son pocas personas. ¿Ok? Sigamos entonces. ¿Todo claro, Diego? Bueno, vamos a esperar a que Diego nos responda. Y con respecto a lo último, el viernes, ustedes yo sé que tienen algunos conocidos en la sección 2 o amigos, entonces a lo mejor para ustedes no es tanta sorpresa, pero el viernes me conseguí a un colega, bueno, no es colega, a un profesor que les va a hacer la clase de... él es tecnólogo médico y él va a estar encargado de hacernos la clase de este viernes en cuanto a tejido epitelial y tejido conjuntivo. Los tecnólogos médicos tienen tres ramas principalmente. Okay. Tienen tres ramas principalmente. Los tecnólogos médicos, uno se especializan en la parte morfo, otros se especializan en la parte oftalmológica y otro en laboratorio clínico. Este joven es de morfo, es decir, su especialidad es la histología. Y nosotros vamos a hablar de histología el viernes. Entonces, esa es otra sorpresa que no estaba en el cronograma. La clase estaba, pero no con este profesor. Así que espero que también la disfruten. Por lo mismo quería la prueba el sábado, porque si yo la hacía la prueba en la tarde, me imagino, también soy alumno, fui alumno, van a estar más preocupados de estudiar a la última hora para la prueba, que es a las 2:30 de la tarde, en vez de estar poniendo atención de una clase. Y cosa que sería bastante lamentable, porque les vamos a traer otro profesor especialista en el área como tecnólogo médico, entonces sería bastante poco convincente desde el punto de vista del futuro estudiante de farmacia que estuviera estudiando en vez de estar presente en la clase, así que les comunico eso. ¿Qué les parece la idea del viernes? ¿Todo bien? Sí, profe, buena, bacán Sí, muchas gracias. que no está Bueno, invitado tu chiquillos, profe de nuevo. esa es la idea. La idea es que ustedes se lleven los mejores conocimientos que se pueda. Yo manejo el tema, pero como les digo, uno tiene que reconocer. Si yo podía hacer la clase de cáncer, porque trabajé 2 años en ese tema, Aldo lo ha hecho 4 años. O sea, si lo puede hacer, si yo lo puedo hacer, pero también lo puede hacer Aldo, yo le di la chance a Aldo. Que entre paréntesis me mandó un mensaje por acá y me dijo que estaba muy agradecido, que estaba muy contento espérame un segundo, lo voy a decir enseguida, porque para que se vea cómo Aldo me decía, hola Miguel, no te lo dije el viernes porque estaba un poco cansado, pero quería agradecerte por haberme invitado a dar esta clase. Fue muy agradable ver que tus alumnos son muy respetuosos y tienen aprecio por lo que hacemos, al igual que aún tienen la curiosidad de aquellos alumnos que empiezan una nueva vida como universitario. Por esto mismo, gracias por invitarme a dar la clase a tu curso. Fue un verdadero placer compartir con tus alumnos. Así que les quería comentar las impresiones de Aldo también. Estaba muy contento de compartir con ustedes. Y nada, para terminar con todo esto, la idea es esa, así que el viernes la clase la va a dar Hugo Herrera, tecnólogo médico de la Universidad de Valparaíso, titulado hace varios años con un magíster en biología celular y molecular de la misma Universidad de Valparaíso, trabajando en una empresa de aquí tecnológica de la quinta región. Él va a explicar más. Y todo eso por el momento. ¿Consultas antes de comenzar? ¿Nada? ¿Todo bien? Dígame. Naomi. La clase del viernes va a ser grabada. La clase del viernes va a ser grabada. Ok, buen punto. Ya. Sí, buen punto. En general, todas las clases van a ser grabadas. Lamentablemente, un alumno de la sección 2 no pudo asistir, me comuniqué con él. Pero yo les había dicho desde antes incluso que la clase de Alemania no podía ser grabada. Fue lo único que me pidió Aldo. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Que alguien me responda, porfa, si sabe por qué. Sí, porque tenía info súper La información que aún como no ha sido revelada. clasificada. Entonces, ¿cómo qué, perdón? Era como info súper, ¿cómo se dice cuando es? Importante, Sí. que todavía no era, Clasificada. todavía no la manda al mundo, entonces también entendemos que hay que respetar su trabajo y que fue un privilegio poder ver su investigación antes de que la publicaran. Antes que todo el mundo. Claro, exactamente.
Eso era. Siento como un ente superior ahora. Sí, eso fue la explicación. O sea, yo como me comuniqué con Aldo, le pregunté. Pues, yo sé que nosotros estamos patentando en Alemania, todavía no sale la patente. Aldo ya tiene una patente antes que yo llegara a Alemania, después nosotros hicimos algunas modificaciones y eso lo enviamos no a la universidad que estábamos, a otra universidad, a otra ciudad. Nosotros estábamos en Erlangen, Nuremberg, por cierto, la ciudad favorita de Hitler, Nuremberg, y de ahí nuestro estudio enviamos un escrito para patentar en Europa y eso se fue a Múnich. Entonces, comprenderán que ni siquiera ha salido la patente, entonces es un tema crítico. Eso estamos hablando de patentes, cosas que son sumamente importantes. Eso es lo primero. Y lo segundo, como dijo Aldo, muchas de las imágenes que Aldo compartió con ustedes son de un paper que nosotros deberíamos enviar en 2-3 semanas a publicar. Y varias de las más tampoco ni siquiera se han publicado, entonces por eso era el punto. Pero eso va a pasar solamente con Aldo, ¿ya? El invitado del viernes, ustedes la pueden grabar, no hay, o sea, yo la voy a grabar, así que se la voy a compartir. Y el invitado que viene más adelante, el doctor Seriani, doctor en neurociencia, también la vamos a grabar y la voy a compartir. Pero yo le había dicho de antes que no se iba a poder grabar, así que todo bien. Entonces, ¿alguna última ¿Nos puede consulta? avisar cuando salga el paper? ¿Perdón? ¿Nos puede avisar cuando salga el paper? Sí, si estamos en para clase. verlo. Estamos en clase, se los puedo Ahora sí lo mandar. quiero leer. Sí. Y me parece bien, me comprometo, si estamos en clase y se publica antes, se los envío. Ahora, lamentablemente, ustedes no tienen por qué saberlo, pero las revistas científicas, cuando nosotros enviamos un paper, dependiendo de qué tipo de revistas se tomen, y aquí viene la mala noticia, algunas se pueden tomar hasta 6 meses o un año para decirte si te aceptan o no. Sí, sí, lo sé. Sí, sí. Que es bastante tiempo, y mientras más prestigiosa la F. revista, es peor. Sí. Así que sí, nosotros enviamos algunas que se toman un mes, pero las que quiere Aldo, cuando habla de impacto 25, que es muy alto, se toman bastante tiempo. Así que, bueno, si estamos en clase, me comprometo a enviársela, y si no, lamentablemente no podría, porque como yo soy, Un correo, profe, avisando. por eso les voy a explicar, pero como yo soy, y aquí viene la explicación de por qué a lo mejor no podría, como yo soy un simple sustituto, yo no soy profe titular de la universidad, mientras cuando yo termine de trabajar con ustedes, yo no voy a tener acceso a ese correo. Es ahí el Qué problema. triste. Es ahí el problema, o sea, yo no puedo, Ah, mala. ustedes no me van a poder Son enviar correo. pesados. Ustedes no me van a poder enviar correo, o sea, si el correo sigue abierto y en un año el correo está ahí, pero cosa que no creo, porque siempre cuando trabajan, mi contrato con ustedes acabaría creo que en julio, cuando terminamos el semestre, y ahí yo no voy a tener acceso al correo de la UB, así que en ese sentido, no es que yo no quiera enviárselo, que simplemente no podría. Eso es. Bueno, chiquillos, vamos entonces a comenzar. Después de toda esta introducción, estas cosas que si bien parece que no fueron importantes, de verdad son sumamente importantes para mí como docente, para saber si lo estamos haciendo bien, si les gusta lo que estamos haciendo, y para tratar de traerles más invitados, y veo que les gusta, así que vamos por buen camino. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con esto. Ya, aquí nos ponemos un poquito más, no serios, porque siempre estuvimos serios, pero bueno. El paper, ¿cómo les fue? Aquí necesito de su ayuda, porque aquí los que tienen que interactuar son ustedes. El paper, no sé Profe, que me lo digan, estaba complejo. Dígame, ¿quién me habla? Permítame. Antonia, Antonia, cuéntame. es que leí un montón de veces el paper y el último párrafo, como la última parte, en donde explica lo del transporte retrógrado y anterógrado, como su ¿Mm? importancia. Nunca logré entender lo que quería explicar el paper. Mira, ¿sabes qué? Eso es una muy buena acotación, porque te voy a decir que me pasó exactamente lo mismo. En la última figura, déjame ver cuál era, por eso lo vimos el otro día. Te voy a poner la figura y me dices sí, porque a mí me pasó lo mismo, y eso que yo soy magíster en neurociencia. Esta, ¿verdad? Sí, porque ahí como que terminaba de explicar todo. Sí, Pero la parte final nunca la pude entender. O sea, sí, la otra tienes parte sí, razón. porque era, igual sentí que lo último era como lo más general, y a pesar de eso no me costó, porque lo que era más específico, Mm. como que lo explicó más detallado, pero esto,
No sé. La verdad es que me pasó exactamente lo mismo, Antonia, ¿verdad? Sí, Antonia. Me pasó exactamente lo mismo, pero no comas ansias. Vamos a comenzar desde el principio, como quien diría, y después vamos a llegar acá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Veo que te estás leyendo bastante bien y todo el cuento, porque, bueno, entre paréntesis, lo último, para también volver a lo anterior. Ahora se dieron cuenta que es importante lo del inglés, ¿verdad? Yo sé que a algunos no les gusta y todo, pero para algunos que preguntaron si para irse a Alemania necesitan alemán, la verdad es que necesitan inglés. El Aldo dijo, no, bueno, no sé si en esta sección o en la otra, el Aldo dijo, Miguel y acá hablaban inglés, porque todos hablamos en inglés. Mi alemán no es muy bueno, yo sé alemán, pero básico. Ya, yo sé comprar, sé pedir, tengo un nivel de alemán básico, porque no lo usábamos en el laboratorio, ni siquiera con los alemanes. Nosotros hablábamos todo en inglés. Entonces, por eso yo ahí hinco el diente, les traigo cosas en inglés y todo el cuento, para empezar a motivarlo. En el futuro, obviamente, depende de usted. Pero sí, como dice Antonia, esta imagen, la verdad es que estuvo bastante desgraciada, no la explicó bien el paper, concuerdo contigo, así que no te preocupes, no fue algo que solamente te pasó a ti. También me pasó a mí y yo lo leí 3 veces. Y aún así, obviamente lo entiendo más, pero no, ellos no explicaron bien, no fueron claros qué querían decir, no explicaron muchas cosas. Entonces, frente a eso, nosotros a darle un análisis, pero vamos a comenzar desde por acá arriba. Ya, vamos entonces a darle un pequeño vistazo a esto, porque obviamente esto entra en las preguntas de la prueba. ¿Qué les pareció? ¿Qué es lo que primero podemos sacar? Yo les voy a ir guiando para que vayamos viendo las conclusiones. Por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre la regeneración que se produce entre el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central? Y ustedes me ayudan con la respuesta. Sí. Sí. ¿Cuál sería? Hablaban que en la regeneración del sistema nervioso periférico quizás no se necesitaban microtúbulos tan estables. ¿Ya? A diferencia del sistema nervioso central, que finalmente, Sí. ¿cuál era el motivo de por qué el sistema nervioso central no permitía este crecimiento? ¿Lo saben? El paper creo que no lo explica, pero yo traje algo para que lo veamos. ¿Tienen alguna idea? ¿Lo leyeron por otro lado? No. No. Ya, vamos entonces, vamos por parte. Pero igual, o sea, no sé si esté bien, pero en el sistema nervioso central, igual es como en donde se traducen todos los impulsos nerviosos y estímulos, entonces es como la parte más fundamental y si hay una falla ahí va a fallar todo el sistema, mientras que en el periférico puede que sea como no tan ligado a eso. ¿Hay una diferencia? Tiene razón de que por supuesto el sistema nervioso central, cuando hablamos de sistema nervioso central, vamos a hablar principalmente de médula y encéfalo, pero puede darse que tú tengas una lesión a nivel del sistema nervioso periférico y no puede darse, sino que esto es así. Por ejemplo, si tú vienes y te cortas una mano, el médico es capaz de tomar la mano, de hecho tú lo sabes, si alguien sufre este accidente, tú tienes que tomar la mano, guardarla en hielo, no directamente en hielo, protegerla, porque el hielo, tú sabes que es tan frío quema, lo vas a envolver, lo vas a llevar y el cirujano es capaz de incluso conectar esos nervios. No voy a decir que tú vas a quedar prácticamente tejiendo, pero sí visualmente y también puede recuperar alguna movilidad, cosa que no va a pasar con el sistema nervioso central. ¿Y por qué? Lo vamos a explicar ahora en algunas cosas del paper y también lo vamos a ver con unas pequeñas diapos que yo traje. Pero primero, antes de comenzar, ¿quién me explica esta imagen número 1? Esta imagen número 1 era bastante simple, tienen ustedes, si no voy a yo preguntarle a alguien para que me vaya explicando. ¿Se anima alguien o tengo que sacarlo yo? Parece que ¿Esto tenía que ver con la alargación del axón? ¿Ya? ¿O no hay que ver? ¿Sí? Sí, ¿Sí? o sea, cómo se formaba el axón a partir de la... Ah, se me olvidó el nombre de la más chiquitita. Dendritas. Dendrita, eso mismo. Sí. Muy bien, eso es lo primero. Cuando recién se parte generando una neurona, vamos a tener esto. Fíjense, por favor, prácticamente el soma de la neurona y después vamos a tener estas pequeñas prolongaciones, que son todas prácticamente iguales, como bien dice su compañero, y él claramente lo entendió bien. Pero llega un momento en que una de estas dendritas se empieza a alargar, fíjense, por favor, y se empieza, por así decirlo, a polarizar, y va a formar lo que es el
axón. Ahora, ¿qué pasa por este lado? ¿Qué pasa acá? Dice que se necesita que para que todas las dendritas se formen, o sea, se conviertan en axones, se necesita aplicar un estabilizador de microtúbulo y un despolimerizador de actina. Ok, muy bien. Y eso, más allá de que ustedes como químicos, yo se lo anoté acá, esto no está en el paper, pero cuando hablamos del despolimerizador de actina, vamos a hablar de la citocalacina, y cuando vamos a hablar de un estabilizador de microtúbulos, vamos a hablar de Taxol. ¿Ok? Entonces, finalmente, cuando tú ves esto, si yo te digo que para generar cierta modificación en los neuronas, la estructura o lo que vas a generar, necesitas una droga que va contra esto y otra droga que va a hacer esto otro. ¿Cuál es la conclusión final de esta imagen? ¿La podrían decir? Alterando la dinámica de eso, del citoesqueleto con esas drogas, podríamos llegar a crear más de un axón y manejar el crecimiento de él. Perfecto, eso es exactamente, Paloma. Finalmente, lo que quiere decir cuando nosotros, en general en ciencia, ustedes como farmacéuticos se van a manejar mucho más con esto. Entonces, cuando tú tienes algo, aplicas un químico, un bloqueador o lo que tú quieras para obtener una respuesta. En base a eso, tú dices, ok, entonces yo de esta imagen puedo concluir que la dinámica, como bien lo dice Paloma, la dinámica del citoesqueleto, entiéndase por citoesqueleto, por favor, actina y en este caso microtúbulos, es la responsable de, por ejemplo, la formación de la polaridad de las dendritas y de los axones en las neuronas. Eso es lo más importante de esta figura. Y eso es correcto. Entonces ahí nosotros empezamos con el paper y recuerden que lo primero que dice el paper, en 2018, es relativamente nuevo, dice que la dinámica del citoesqueleto participaría en la regeneración del axón. Y obviamente todavía no llegamos a la regeneración, pero ya sabemos, mediante esta imagen, ok, ellos dan una hipótesis, porque no lo sabían y usan bloqueadores y se dan cuenta que hay cambio. Entonces dicen, ok, esto podría estar influyendo. Muchas gracias a los que están participando. Ahora vamos a la figura B, que es la que tenemos acá. ¿Qué pasa en la figura B? Esta también es sumamente importante. En realidad la primera figura de un paper, como dato, es por lo general una de las más importantes, porque si no entendemos esa, todo hacia abajo se te desmorona como un castillo de naipes. ¿Quién me ayuda con esta? Vamos a ver. Esta es un poquito más complicada. No mucho más complicada, pero un poquito más complicada. ¿Hay algún voluntario o lo busco yo? Aquí, a ver, aquí encontré a un varón por acá. José Carrasco, ¿estás por ahí para ayudarnos? Estimado y querido José. José. ¿Está en el chat tampoco? Okay. Vamos a buscar a otra persona entonces. Vamos a buscar a Simón Ignacio, lo tenemos al lado. Dígame, profe. Estimado Simón, ¿nos podría ayudar por favor con esta imagen? ¿Qué explica aquí? Dime. Según lo que yo entiendo, son los, ¿cómo se llaman la parte central? O sea, los axones en sí, creo, que están rellenos, están hechos por dentro de microtúbulos y filamentos de actina. Ok, bien, sí, eso es correcto. El cono de crecimiento, el axón y en general el cono de crecimiento están hechos por microtúbulos, eso es muy correcto, y por filamentos de actina. ¿Qué más me puede decir? Porque no hay solamente eso, hay una organización, no todos están en el mismo nivel. ¿Te acuerdas en qué consiste? ¿Quién está primero en este frente? ¿Qué es lo que ves en este frente? Lo que primero se ve acá, lo que más se ve acá, en esta parte. Recuerda que ellos lo dividen en 3 zonas. ¿No te acuerdas? Hay algo, pero la verdad es que no mucho. No te preocupes, vamos a ver si alguien te puede. ¿Quién puede ayudar a nuestro amigo Simón? Hay 3 zonas y eso en base a las 3 zonas que se dividen es cómo va a actuar esto. Bueno, aquí tenemos a Valentina, ¿para qué nos vamos a complicar? Valentina Alejandra. Sí. Buenos días, señorita Valentina, por Buenos favor, nos días. puede ayudar. Nos puede ayudar.
ayúdenos con esta figura. ¿Cómo era la pregunta? Es que no entendí mucho. Ok, primera pregunta, espero que sea sincera, si ¿leyó el paper? Sí, Ok, entonces, lo dada intenté que entender, ya lo tengo respondió la primera pregunta, vamos entonces, ¿a qué se refería acá? Aquí, si tú te fijas en esta explicación que la da acá, si bien Simón dijo algo, dio una primera aproximación, un primer approach, la pregunta es, ¿cómo se produce esa dinámica de crecimiento? ¿Cómo se produce? ¿Qué va primero? lo que entendí que los microtúbulos como que iban por el eje del axón y después como que como que no sé, mismo alineamiento, o sea, como que se dispersaban hacia como, ay, no sé cómo se puede decir, a ver, que había como algo que de ahí se hacían como ay, estas cosas como, uy, puntudas, eso, ¿cómo se Use los llama? colores, use los Sí, colores. Los ay, colores. ay, que las actinas formaban como las puntas de este Perfecto, cono de perfecto. crecimiento, ahí. Perfecto, muchas gracias. Eso es, para eso están los colores. Y después la actina partía formando los filopodios y los lamellipodios que están acá. Muy bien, señorita. Y después de que la actina partía presionando o yendo hacia adelante, ¿qué es lo que venía después? Y ahí la dejo tranquilita. Primero iba la actina, ok, pero después, ¿qué venía? Sí. ¿Qué venía detrás? Ay, Vea el dibujo. No usted puede. em, Ok, no se preocupe, vamos a preguntar a otra persona para que le ayude. Muchas gracias. Vamos de a poco. Estás bien, diste una primera aproximación. Tenemos acá mismo a Carol. Señorita Carol Ahumada, por favor. Hola, profe. Hola, buenos días, ayúdenos. Estamos casi terminando con esto. Yo sé que usted puede ayudarnos. Cierra el ¿Cuál círculo. era, cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que explica esta figura? Ya dijimos Ah, que mediante mediante la ayuda de Simón, dijo primero que durante este crecimiento iban a participar actina y microtúbulos. Perfecto. Vamos entrando más al área chica. Le pregunté a su compañera anteriormente y me dijo que iban a participar filamentos de actina que obviamente iban a formar esta primera parte del cono de crecimiento. Perfecto. ¿Y qué más? Ciérrelo. Dele el... no sé si estoy segura porque lo intenté leer hartas veces, pero no tiene que ver el citoesqueleto. Sí, todo esto es el citoesqueleto. Microtúbulo, el Ah, citoesqueleto, actina, el citoesqueleto, sí. Ahora, ya. finalmente va la actina primero, pero después, ¿qué viene? ¿Los microtúbulos o no? Perfecto. Eso es todo. Ahí se cierra el círculo. Muchas gracias, señorita Carol. Pero esto, Entonces, ¿cómo se dice? dime, Esto que está en inglés, lo que dice lamelipo, ¿cómo es en español? en español es lamelipodio. Ya, ya, profe. Aclarando, hay dos términos acá que es filopodio, en inglés es filopodium, algunas palabras en inglés son fáciles al español, filopodium y lamelipodium. El filopodio es más delgadito, si se fijan, y el lamelipodio es más ancho. Entonces, eso es la diferencia entre un filopodio y un lamelipodio. ¿Ok? Entonces, resumiendo, chiquillos, para que quede todo esto claro, este es el axón. El axón necesita crecer. ¿Cómo crece en una forma normal? ¿Cómo crece este axón en una forma normal? Con el cono de crecimiento. Correcto, con el cono de crecimiento. Y este cono de crecimiento se va a alargar por medio primero de una zona con actina, que son, ellos le llaman la zona P, la zona periférica. Pero también tienen otras zonas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama esta zona que está acá atrás? El dominio C. Dominio C, la zona central, perfecto. Y la amarilla es la Dominio zona de transición. de transición. Y eso es Sí, sumamente importante. Muchas gracias. ¿Y por qué es importante? Lo vamos a ver en la que viene, porque alguien me preguntó, profesor, en la sección anterior, en la sección 2, ¿qué es lo que son esas cosas negras? Y la vamos a ver en la figura que viene, porque eso es sumamente Una importante. pregunta La que desee. es que en la descripción de abajo hace referencia a la lamelipodia ¿Mm? y quería preguntar si era lo mismo que el lapelipodium. Sí, la Igual melipodia que la es lo mismo que filopodia. es lo mismo que la medipodium. La medipodia son estas que están acá al lado. La célula primero que todo hace una pequeña proyección delgada que se llama filopodio y la que queda aquí entre medio, fíjense acá entre medio que es más gruesa, se le llama lamelipodio. Pero estos son los filopodios.
podio. Entonces da lo mismo como se le diga, ¿cierto? Se llama filopodio y lamedipodio. Esos son los nombres en español. ¿Ya? Ah, ya. Es que pensé que tenían alguna diferencia de función o algo así por el cambio de nombre. Sí, tienen una diferencia. Como te lo acabo de decir, es bastante diferente porque una es bastante delgada. No, Fíjate. no, es que sé la diferencia entre el lamellopodium y el filopodium, Ah, ok. pero en la descripción también sale filopodia y lamelipodia. Ah, ya, sí, son lo mismo, sí. Ah, ya. Exactamente lo mismo. Y entonces, finalmente, lo que tenemos aquí es eso, así como crece el cono, en una forma normal o sin daño. Va a ir los filopodios, que son de actina, van a empezar a migrar, fíjese, hacia adelante. Luego va a haber una separación con la zona intermedia o de transición, zona de transición que está en amarillo, y aquí va a estar el dominio C, dominio central, donde van a estar principalmente los microtúbulos. ¿Por qué hago ese alcance? Porque en la figura que viene eso es importante. Ok, vamos a la segunda figura entonces. ¿Quién me ayuda con la segunda figura? Vamos. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Estas se supone que son las cositas como negras que estaban en el anterior, ¿o no? No, las cositas negras que están en el interior están acá. ¿Qué es lo que decía esta imagen? ¿Alguno de ustedes sabe? Están mostrando los microtúbulos. Correcto. Si no saben, chiquillos, no se preocupen. Por eso estamos acá. Yo sé que este paper estuvo complejo y por eso lo estamos haciendo entre todos. Cuando yo les pregunto, no se pongan nerviosos. Ahora, por supuesto, si no están en la clase, eso ya es otra cosa. Pero si están participando y tratan de responder, no hay nada malo ya. Estamos creando todo esto. Como bien dices tú, esto es un microtúbulo. ¿Y tú sabes cómo se produce el crecimiento del microtúbulo o no? Eso lo dicen por ahí. Y si no lo saben, tratamos de dilucidarlo entre todos. ¿Quién me Por ayuda? la polimeración. Polimerización, sí. ¿Cómo se produce? Polimerización. ¿Cómo se produciría? Ayudándote por el dibujo. Fíjate por favor en el dibujo. ¿Cómo crees que pasaría? ¿Del negativo al positivo? Perfecto. Sí, se Sí, eso es supone lo que primero. fuera como... Eso es lo primero, sí. Hay una especie de polarización donde el crecimiento de los microtúbulos se va a realizar siempre hacia el extremo positivo. En esta zona se va a producir todo. El crecimiento, la polimerización y la despolimerización. Y fíjate, por favor, ¿qué proteína es importante en los microtúbulos? Si yo digo microtúbulo, ¿qué proteína está presente? La MAPS y En, la TIPS. en esta formación, fíjate, ¿de qué colores son? ¿Tubulino? En la alfa-tubulina y De la la alfa y la La beta. beta. beta-tubulina. Exactamente. La alfa y la beta tubulina son las que van a participar en este proceso. Cuando hablamos de microtúbulo, en los microtúbulos los que se van a polimerizar, a añadir o depolimerizar, remover, son la alfa y la beta tubulina. Es un dímero, está junto, está la alfa y la beta tubulina juntos. Pero para que se lleve a cabo la polimerización, tiene que haber GTP, es decir, energía. Energía. Guanosina trifosfato. Tiene que haber energía. Para yo añadir más tubulina, voy a gastar energía y tiene que estar la GTP unida. Ahora bien, cuando yo voy a despolimerizar, cuando yo voy a sacar tubulina de acá, hacer el túbulo más chiquitito, el microtúbulo más chiquitito, voy a tener una liberación de energía y voy a pasar a GDP, guanosin D2 fosfatos. Y entonces ahí esto se va a romper, por así decirlo. Déjenme explicárselo de esta forma. Acá tengo algo para ustedes. Esperen un segundito. Aquí. Déjenme dejar de compartir eso y les muestro la otra que les traje. No, perdón. Perdón. Usé la misma. Es esta. Esto trata de explicar exactamente lo mismo que estábamos hablando recién. ¿Qué es lo que es? Ahí se demora un poquito. Ya, pues, ¿qué le pasa?
¿Están viendo la imagen? Sí, profe, sí se ve. Ya, ahí está entonces. Lo que nosotros tenemos acá, chiquillos, es exactamente lo mismo. Miren, fíjense por favor, los microtúbulos van a estar acá y van a estar la tubulina. Fíjense por favor, cuando está en color verde, significa que está añadiendo. Recuerden, está en verde, ¿por qué? Porque está la tubulina, las dos, unidas a GTP. Entonces ahí vamos a hacer crecer el microtúbulo, siempre por el extremo positivo. Ahora bien, cuando la tubulina está unido a GDP, es decir, perdió un fosfato, porque aquí es trifosfato y aquí es difosfato. Perdió un fosfato, se va a empezar a desintegrar esto. Esa es la dinámica como ellos crecen, ¿ya? Entonces eso les tenía que comentar. ¿Les quedó claro ahora? Para que nunca más se nos olvide. Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a continuar con lo que estábamos viendo recién con el paper. Entonces, finalmente en el paper lo que se dice es eso. Tenemos un microtúbulo que tiene que crecer. Recuerden, va a crecer primero la actina hacia acá y luego el microtúbulo lo va a seguir. ¿Y cómo crece este microtúbulo? Pues bien, como acabo de explicar, va por medio de añadir tubulina, alfa tubulina y beta tubulina. Y va a empezar a crecer. Siempre hacia el extremo positivo. Por otro lado, ¿qué es lo que es tau? Tau es una proteína que se une a este microtúbulo para estabilizarlo. ¿Ya? Eso es la función de tau aquí. Es una MAP, una proteína asociada a microtúbulo. Entonces, lo que hace tau al ponerse en estas disposiciones es ayudar a estabilizar el sistema. Eso principalmente, chiquillos, es lo que nosotros deberíamos manejar de todo esto. El resto se pone un poco más complicado y no viene al caso, las modificaciones, dejémoslas ahí. Pero eso es, así como se va a alargar esto. Ahora bien, ¿qué pasa con la actina? La actina también va a sufrir el mismo proceso, como se pueden dar cuenta. La actina también vamos a tener que añadir moléculas, proteínas en este caso, y cuando siempre se van a añadir hacia el extremo más también. ¿Ya? Vamos a tener nosotros, en el crecimiento de la actina, va a haber una actina G, que va a estar libre, como la que ven acá, y luego esta actina va a formar esta especie de filamento, y ahí se va a pasar a llamar actina F. Pero ¿cómo se produce? Del mismo sentido, vamos a añadir actina G a este extremo, al extremo positivo, y así esta actina va a crecer. Es decir, va a ir desde esta zona hacia adelante, cuando hay una lesión. O no una lesión, porque aquí no hay una lesión, cuando hay un crecimiento normal. Esto es un estado normal, ¿ya? Pero necesito que quede claro el estado normal primero para recién ir al estado no normal, por así decirlo. ¿Les quedó claro, chiquillos, cómo es la dinámica de crecimiento? ¿Cómo crecen esto? ¿Cuál es la unidad fundamental? Sí, profe. Sí, Perfecto. ¿Le está quedando más claro el paper que antes? Sí. Sí, definitivamente. Sí. Ya, esa es la idea. Entonces, Profe, tengo una pregunta. sí, por favor, cuéntame. Entonces, como que el crecimiento, así la dinámica es que mientras va creciendo el microtúbulo y se va degradando en la otra parte, ¿Sí? va la actina como que topa con la actina y se va degradando la actina y va creciendo por el otro lado. Sí, eso es una dinámica. Eso es muy correcto. Y de hecho, en el paper nombran, no sé si les llamó la atención, hablan de un término catástrofe. No sé si lo escucharon. Sí, sí, Catástrofe. una proteína, la TIP. Sí, Tenía que ver la con eso. catástrofe, esto significa que estos microtúbulos constantemente están juntándose y separándose. Hacia este lado se produce el término catástrofe, porque es una dinámica constante, se le llama la dinámica del citoesqueleto o dinámica del microtúbulo en este caso. Entonces, constantemente, como tú bien dices, se va a estar formando o creciendo esto, pero al mismo tiempo se van a estar soltando estas tubulinas, en el caso del microtúbulo. Y a eso se le llama catástrofe, porque es, por así decirlo, una catástrofe. Se unen cosas, se desarman cosas, se unen cosas. ¿Y para qué? Para precisamente ir, como tú bien dices, hacia una zona. Recuerde que este es un axón. Acá estaría el soma o cuerpo de la neurona, aquí estaría el núcleo, todo esto sería el axón. Y el axón va a ir creciendo. Y así es como va creciendo. Aumenta, estira un filopodio, una patita delgadita, y se estira hacia adelante, y luego se estira el microtúbulo, llega ahí, se desorganiza, se vuelve a estirar,
y así va avanzando. Esa es la dinámica. Por eso se le llama la dinámica del citoesqueleto. Pero creo que está quedando bastante clara ahora. Entonces, eso quedó claro. Esto quedó claro. Esto también. Y antes de pasar a la que viene, les voy a explicar esto que les traje acá. Permítanme un segundo. Una pregunta. Seguimos grabando, ¿verdad? Porque pasé a apretar algo. Sí, sí, Yo creo que todavía está grabando. Sigue grabando. Ok, perfecto, porque quería apretar algo y pasé a apretar otra cosa. Gracias. Bueno, entonces les quiero mostrar esto que tengo acá. No eso en particular, sino que para que lo tengamos claro. Esto es lo que pasa, chiquillos. Fíjense, por favor. Déjenme agrandar esto un poquito más. Esta es la dinámica que está pasando ahí. Fíjense, por favor, esto está en inglés acá abajo, pero no se preocupen, yo se lo voy a explicar en español. Aquí está el cono, todo esto el cono, pero fíjense, por favor, esto es un filopodio. Crece gigante. ¿Y cómo crece? Por medio de la actina. Aquí lo que hay es actina. Esto cómo se estiró gracias a la actina. ¿Y la actina cómo creció? Fíjense, el filamento de actina, ¿quién es el que primero crece? Está como actina G. Son estas pelotitas, actina G. Esta pelotita. Luego estas pelotitas, si ustedes ven, se unen, forman estos estilos de filamentos, y esto es lo que permite el alargamiento. Y así se produce el alargamiento por medio de esto. Ahora, otra cosa importante, es que cuando está creciendo un cono en una forma normal, cuando se está desarrollando el sistema nervioso, este cono va a sufrir ya sea atracción hacia algún lugar o repulsión de otro. Y es así como él se va a desarrollar. Él va a ir a un lugar y al lugar que necesita por medio de señales quimioatractantes, por medio de quimiotaxis, moléculas que lo van a atraer. Ya no vamos a entrar en mayores detalles ahora los nombres, pero hay varias. Una de ellas es la neurotropina, otra de ellas es el BDNF, pero da lo mismo, por el momento siempre tienen que saber que este cono va a ir creciendo y de repente va a tener señales repulsivas de este lugar, entonces obviamente como resultado, como cuando tú pones un imán, se va a repeler hacia allá, primero, y por otro lado, por acá va a tener cargas atractivas, por así decirlo, si fuese un imán, y va a empezar a atraer esto para que se una en el circuito que le corresponde. ¿Se entendió, chiquillos, cómo es el proceso? ¿Mm? Profe, yo tengo una pregunta. O sea, ¿Sí? la actina, ¿Sí? por decirlo de una manera muy vulgar, como que empuja un borde del citoesqueleto. Eso hace. No es Eh, vulgar, eso hace. ya. ¿Y puede ser que se rompa eso? O sea, recuerda también, por favor, que los microtúbulos son los filamentos, el citoesqueleto en general funciona como verdadero carreteras. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Golgi, que entra en la prueba del sábado? Cuando hablamos de Golgi, las vesículas se mueven por estos, se mueven por acá. Y recuerda que algunas vesículas después liberaban su contenido hacia afuera. Así que frente a eso podríamos decir que la respuesta es sí, podría en algún momento romperlo. ¿Para qué? Para liberar algún tipo de molécula. Viene la vesícula acá de secreción, viene por sobre los microtúbulos, llega hasta el borde de la membrana y la abre acá y eso libera su contenido. Y eso lo vimos en Golgi. ¿Te acordaste? Ya, sí, perfecto. Entonces, estos son verdaderas, les voy a compartir en el aula virtual, les voy a dejar 2 videos que van a explicarles muy bien, son cortitos de YouTube, son muy buenos, uno de 2 minutos y medio y otro de 7, y va a aclarar todo esto para que ustedes estén súper bien para la prueba del fin de semana. Entonces, resumiendo, balactina, como bien dice el compañero, vulgarmente no fue correcto, y empuja todo esto, y se produce este filopodio. Y luego, fíjense por favor, va a venir, estos son los microtúbulos, que son los que van a seguirlo de atrásito, ¿ya? Y eso es exactamente lo que pasa. Y aquí, por favor, para terminar, en esta parte, para tomar un pequeño descanso, pensé que estamos un poquito cansados. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que le trataba de explicar cuando va creciendo. Dice, en resumen, el cono de crecimiento responde a rangos de señales disponibles en el ambiente. El cono de crecimiento va aquí, va creciendo, ¿ok? Y de repente recibe señales acá, repulsivas. El cono venía hacia acá, fíjense, venía creciendo y de repente aquí le llegaron un montón de señales repulsivas, ok, no, me equivoqué, no puedo ir para allá. Y se parte yendo hacia otro lado. Aquí hay una quimiorepulsión. Y él va a buscar otro lado porque no puede ir hacia acá, porque sufre repulsión.
También aquí, fíjese, va positivo, positivo, el cono va creciendo y aquí parte la repulsión. Y entonces, como hay una repulsión, empieza a subir. Y por otro lado, aquí además tuvo suerte que por este lado encontró la quimioatracción. Y entonces va y sigue creciendo hacia ese lugar. De esa forma, es como tu sistema nervioso central es capaz, por ejemplo, de contactar desde la médula espinal un axón que llegue hasta la punta del dedo gordo de tu pie. Si te fijas, es alrededor de prácticamente 1 metro donde un axón tiene que ir haciendo este trabajo. Entonces, fíjate, va a ir desde la médula espinal hacia la punta de tu dedo gordo. ¿Y cómo va el axón? Va así, va como si fuera una mano. Es tu axón, el cono de crecimiento, va creciendo y va avanzando. Imagínate, 1 metro. ¿Y cómo lo hace para...? O sea que un axón, Sí, pues, es un un axón. axón mide todo eso. Pues ese axón es el más largo. Entonces va y va de esa parte, va estirando, se va estirando y va recibiendo señales desde acá y desde acá. Y en base a eso va por allá. Ok, no, aquí no es. Se mueve. Y aquí sí, y aquí no. Y así va avanzando hasta que se une donde le corresponde. Dígame, Naomi. Naomi, ¿verdad? Sí. No, Antonio. Ah, perdón, Antonia. Entonces, los axones están como constantemente creciendo, por así decirlo, o sea, para ir a los lugares de las señales. Sí y no. Cuando te estoy hablando que están... Es muy buena la pregunta. Cuando te hablo que están constantemente creciendo, estoy hablando en un proceso de desarrollo embrionario. Cuando se está formando todo tu sistema nervioso central, tu notocorda, cómo se va formando, esto pasa. Cuando tú te estabas desarrollando, esto pasó en tu cuerpo. Los axones participaron de esa forma. Ahora bien, bueno, parece que estoy hablando muy rápido. Permíteme, déjenme tomar una pausa. Estoy un poquito hiperventilado. Sé que hablo un poco rápido. No tanto como Aldo, pero un poco rápido. No, estaba bien. Ok, gracias. Bueno, Aldo hablaba muy rápido. Ahora me comparan con Aldo, entonces ya ahora me Aldo habla muy Creo rápido. que es de investigadores la cosa. Sí, parece. Sí. Es el defecto de los emoción. investigadores. Yo creo que deberían hacer un grupo de rap. Ok, entonces. Sí. Profesor. Espera, me estoy relajándome para terminar la respuesta. Ok, ya. Entonces, ahí después te doy el paso, Diego. Entonces, eso pasa cuando nos estamos desarrollando. ¿Solo cuando nos estamos desarrollando? No. También se habla de que hay una plasticidad neuronal. Durante muchos años se dijo que no la había, pero te la voy a explicar de la siguiente forma y va a quedar súper clara. Cuando una persona manifiesta síntomas de Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson, lamentablemente significa que solamente prácticamente su 10 a 15% de su cerebro, de sus conexiones, están funcionando bien. Imagínate que el cerebro perdió el 90% de las conexiones y cómo sigue funcionando bien por esta plasticidad neuronal. Recuerda que una neurona, si yo tengo una neurona A y una neurona B, el sistema nervioso, si estas dejan de comunicarse, si las señales vienen desde izquierda a derecha, ¿qué va a pasar con la de la derecha? Si no le llega comunicación, ¿qué pasa? ¿Se muere? Se muere. Se muere, correcto. Entonces, para que no pase eso, esta neurona lo que hace es, se trata de conectar con otra. Eso se llama plasticidad neuronal. Es un tema muy, muy interesante para los que les interesa el sistema nervioso. Durante mucho tiempo se dijo que no pasaba, que pasaba solamente cuando éramos niños, pero adultos también pasa. Y en el Alzheimer, cuando estos problemas hay, el cerebro hace otras conexiones. Entonces, por eso al principio, estos son como vías. Cuando tú tienes que ir, cuando yo te pregunto algo y tú vas, tu cerebro va por carreteras y va por una vía rápida, ¡chum! De aquí a Santiago, ¡pum! Rápidamente, directo, tren rápido. Y encuentra la información y me da una respuesta. Pero cuando empezamos a envejecer, eso se empieza a complicar, entonces se pierde esa ruta. Ok, vamos por Camino de Orozco, vamos por Calera. Entonces tú le preguntas a alguien y les pasa, ustedes pueden saberlo, incluso a sus padres o a su abuelo uno les pregunta algo y de repente, espérate, y se demoran y se quedan pensando, claro, porque la vía directa a Santiago ya no está funcionando, pero el cerebro usó una plasticidad y se trató de conectar por Camino Calera. ¿Le tomó más tiempo? Sí, y la abuelita se queda pensando un poco y de repente dice, sí, cuando fuimos a tal lado. Se demoró un poco, pero llegó. Entonces, eso es lo que hace el cerebro, tiene cierta plasticidad. Por eso, respondiendo a tu pregunta, eso pasa, sí, sobre todo cuando se está desarrollando el sistema nervioso, todo ese movimiento, pero también cuando hay ciertas enfermedades, el cerebro trata de moldearse y trata de conectarse de todas formas. Ok, llega un momento en que no puede y el Alzheimer se te dispara y ya después no te acuerdas ni siquiera de tus familiares.
Pero recuerda siempre que en estas enfermedades lo que tú primero empiezas a olvidar son las cosas nuevas, pero siempre te siguen quedando, no siempre, te siguen quedando las cosas que son de hace muchos años. Por eso las personas con Alzheimer a veces le dicen a su hijo, no sé, Miguel, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lado? O piensan que fue algo que pasó ayer, pero en realidad pasó hace 20 años. Porque esos recuerdos están muy consolidados en la memoria. Pero los nuevos recuerdos son los que cuesta que se potencien, que se consoliden. Hay un proceso de consolidación. Porque, por cierto, y con esto termino la respuesta, es muy importante el sueño. La memoria se consolida en el sueño. En el sueño, cuando nosotros estudiamos hoy día, nosotros prácticamente no aprendimos ahora mismo. Cuando nosotros vamos a dormir, todo lo que nosotros estudiamos, hay un proceso que se llama de consolidación de la memoria. Se produce cuando dormimos. Por eso yo nunca he recomendado y nunca lo he hecho, esto de quedarme estudiando la día anterior a la prueba hasta las 6 de la mañana y no dormir, etc. Eso es muy malo. Yo sé que algunos lo hacen, lo van a seguir haciendo, pero no se lo recomiendo. La neurociencia nunca lo ha recomendado. Tienen que dormir para consolidar la memoria. Diego Cruz, cuénteme. Ya, en el caso, por ejemplo, de lo que usted dijo de las neuronas buscando conexiones alternativas cuando no pueden conectarse con, por así decirlo, con la neurona más cercana durante estas enfermedades. Sí. Ya. ¿La vaina de mielina se supone influye en algo sobre cómo las neuronas pueden volver a interconectarse? Claro, por supuesto. O sea, si hablamos de un proceso normal, claro que influye. De hecho, si hablamos de un proceso, Diego, que hay una lesión, con mayor razón, porque en el paper, que ahora la figura que viene, que vamos a analizar después del pequeño recreo que tomemos, eso es importante. Porque si esa vaina de mielina, cuando hay un daño, no se remueve completamente, va a quedar un elemento traza que va a impedir que el axón crezca. Entonces es fundamental. Es fundamental. Entonces, frente a tu pregunta, la vamos a analizar ahora en un ratito más, con mayor detalle, porque vamos a ir a la figura que hay un daño, y ahí vamos a tratar de dar una mayor explicación para cerrar todo esto. ¿Ok, Diego? Lo vamos a hacer en unos 10 minutitos más, porque ahora vamos a tomar un pequeño descanso. ¿Les parece si descansamos? Ya llevamos más de 45 minutos todavía. Sí, profe, ya llevamos como 1 hora 20 ya. Sí, me di cuenta, lo siento. Vamos a descansar un ratito entonces. Cafecito, 10 minutos, nos vemos aquí en 10 minutos, ¿ok, chiquillos? Ya, profe. Ya, bueno, nos vemos, chavito, gracias. Ahora sí, ya. Vamos entonces. Diego, disculpa que te haya interrumpido. Tú me hiciste una pregunta que es clave y es la más importante, diría yo, en esto, porque habla de un daño y cómo se produciría o cómo crecería esto. Ayúdame con esta imagen, por favor, Diego. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Qué pasa? Ayúdanos. Bueno, por la forma me imagino que el de la izquierda dice grow con, o sea, cono de crecimiento, y el otro es bulbo de retracción, ¿no es cierto? Sí, perfecto. ¿Cuál es el normal? ¿Cuál es la situación normal? El de la izquierda. El de la izquierda es la situación normal y ya sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, explícame la B. Entonces se supone que la capa en punta alrededor es la vaina de mielina, ¿no es cierto? No, aquí no estamos en la vaina de mielina, aquí estamos primero cuando hay una lesión, este es el cono de crecimiento, la vaina de mielina estaría por acá atrás. Ah, ya. Solamente que esto lo quiero unir con tu pregunta, porque cuando tú hablas de la vaina de mielina estás hablando de la lesión, cuando hay una lesión. Entonces, esto es lo que pasa cuando hay una lesión. Y fíjate, por favor, ¿tú qué es lo que quieres cuando hay una lesión? Que el cono de crecimiento, per se, el axón, vuelva a crecer de esta manera o de esta manera. Que crezca de la A, se supone, porque es la manera correcta. Correcto. ¿Y qué pasa en la B? ¿Me puedes explicar? Si no puedes, está bien, lo podemos hacer, te puedo ayudar. Pero fíjate, por ejemplo, las imágenes, las cositas negras que están ahí, que no sabíamos, aquí ya sabemos que son mitocondria y vesícula, y aquí tenemos los microtúbulos de ese color y la actina. Fíjate, por favor, cómo se distribuye en A y cómo se distribuye en B. ¿Me puedes explicar? En B los microtúbulos se supone están, entre comillas puede decirse, desordenados o están torcidos, así que no alcanzan
por ejemplo, en la A algunos alcanzan a llegar hasta casi el borde, se supone, y en la B no, se quedan como solamente en el interior. Sí, eso es una de las cosas que pasa. ¿Quién más puede ayudar a Diego? Vamos a ir enseguida a tu respuesta, Diego. Tengo dos imágenes donde te voy a explicar lo que pasa con la vaina de Que, mielina. ¿Quién me ayuda? es que le faltan los dominios. El dominio de Exactamente. transición, Faltan los y dominios. ¿Cuáles? el de transición y el periférico. Perfecto, eso también es importante porque recuerden que acá primero estaba el dominio periférico, después estaba el dominio de transición amarillo y después está el dominio C aquí. Fíjense acá, por favor, esa organización bien estructurada, porque tiene que ser así, porque así funciona, no se da acá. Y como resultado, ¿qué tenemos? Fíjense, por favor, que las cosas negritas que veíamos, es decir, la mitocondria, la vesícula, estaban siempre por detrás de la zona de transición. ¿Qué pasó acá? Fíjense, están entre medio y como resultado están entorpeciendo el crecimiento. Es como ponerme una barrera. Si yo soy microtúbulo y yo quiero crecer hacia acá y soy actina y quiero crecer hacia adelante y me encuentro con una mitocondria ahí, me cuesta pasarlo, no es tan simple. Lo mismo pasa con el microtúbulo. Entonces, como bien dice nuestro compañero, la organización total se perdió y como resultado, en vez de realizar esto, se produce el famoso bulbo de retracción, que finalmente es lo que impide el crecimiento. Una vez que tú produces esto, esta organización, recuerden que la célula es muy organizada, se perdió totalmente y como resultado no es capaz de crecer el cono de crecimiento. Y como resultado, no es capaz de realizarse la regeneración en el sistema nervioso central. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, vamos ahora a la explicación para nuestro compañero Diego. Permítame dejar de compartir esto y vamos a compartir la otra. ¿Dónde la tengo? Es esta. Esto es. Ya. Entonces, Diego, ¿qué nos pasa? Y en realidad no solamente para Diego, para todos. Miren, por favor, esto es una lesión en el sistema nervioso A periférico. Si yo sufro un corte en una mano, me la pueden reimplantar y voy a tener relativa movilidad, pero si yo tengo una lesión acá, que en el sistema nervioso central, va a haber una diferencia, y la vamos a ver ahora. Esto es de un libro que se llama Purves, está en inglés como pueden ver, pero les voy a explicar enseguida. Entonces, vamos a tener que la neurona tiene un soma o cuerpo, núcleo, el axón, y se va a contactar con otra neurona. Pero ¿qué pasa acá? A medida que avanzamos, esta es una lesión que la haces con un escarpelo, siempre se me olvida esta palabra en español, escarpelo es bisturí. Bisturí. Un bisturí, entonces la lesión va a regenerarse hacia abajo. Es decir, acá va a estar más regenerado que lo que está acá. Acá está la lesión. Corto con el bisturí acá. Como resultado, todo esto va a morir. Aquí está la lesión en un nervio periférico, va a morir. ¿Qué pasa en el sistema nervioso periférico? Inmediatamente van a venir los macrófagos rápidamente y van a remover esta vaina de mielina que quedó aquí porque como está muerta necesitan removerlo. Cuando hay un choque es como que llegaran las fuerzas especiales a remover inmediatamente los camiones porque necesitamos que siga la carretera. Recuerden siempre la axón como una carretera, una verdadera carretera por donde viaja el impulso nervioso. Entonces, en el sistema nervioso periférico, los macrófagos van a venir rápidamente, estas son células comedoras, van a comerse esto y van a limpiar rápidamente. A su vez, en el sistema nervioso periférico hay una forma intrínseca de sanarse porque es capaz de reactivar la expresión de genes que estaban apagados cuando se desarrolló completamente. Es decir, genes que permiten el crecimiento. Es algo intrínseco en el sistema nervioso periférico. Entonces vamos a tener dos cosas. Intrínsecamente, esta neurona va a sentir que le falta algo y va a reactivar genes que permitan el crecimiento del axón. Pero por otro lado, va a haber una célula externa que van a permitir la limpieza de esto. ¿Para qué? Para luego poder generar este cono de crecimiento. Fíjense, aquí se empieza a generar. Y se empieza de nuevo a producir la vaina de mielina. ¿Por qué? Porque las células que producen la vaina de mielina, células de Schwann, van a proliferar y van a permitir este crecimiento.
Todo eso pasa en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces ahí están las explicaciones. Hay una secreción de genes que van a permitir que esto se vuelva a regenerar, van a haber macrófagos que van a limpiar primero y después obviamente van a ver la expresión de este cono de crecimiento que va a empezar a crecer nuevamente. Van a haber señales aquí, como ustedes pueden ver en estas pelotitas, que van a permitir este crecimiento. Sistema nervioso periférico. Ahora bien, ¿qué pasa en esta? Sistema nervioso central. Misma historia. Desde aquí hacia abajo la regeneración. Esta es la zona cuerpo, núcleo, axón, otra neurona. Vaina de mielina. ¿Ok? ¿Qué pasó? Lesión. Pum, aquí. Cuando hay una lesión en el sistema nervioso periférico, aquí cuesta remover esto. No llegan los macrófagos tan rápido a remover esto. Ese es el primer problema. Como no llegan a remover esto, lo hacen tan lento que esto empieza a tratar de crecer, pero se encuentra con suciedad acá en la carretera. Y sigue creciendo, pero obviamente se encuentra con una interrupción. Segunda cosa, en el sistema nervioso central, también la expresión de los genes que estaban apagados no vuelven a reactivarse como en el sistema nervioso periférico, algo intrínseco del propio sistema nervioso central. Segundo inconveniente. Tercero, van a haber factores de inhibición que van a romper la extensión del axón. En vez de haber factores que favorezcan, van a haber factores de inhibición. Aquí. ¿Ya? Entonces, todo eso genera la diferencia entre uno y otro. Y por otro lado, y aquí nos vamos con el paper, en el paper hablan de que los fibroblastos cumplían un rol. ¿Qué rol era? Negativo, lamentablemente, en este proceso. ¿Qué es lo que pasaba? Ayúdenme. Yo sé que lo saben. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Los perdí? Secretaban el colágeno, ¿no? El Correcto. colágeno Muy bien. y otras proteínas, otros componentes de la matriz. Exactamente. Y eso es clave. El SCAR, que llaman en inglés. Profe. SCAR, que significa... Ustedes me dicen, ¿qué significa SCAR? Yo sé que ustedes están hablando inglés ahora. What does it mean SCAR? ¿Qué significa SCAR? Herida, ¿no? No, Cicatriz. es herida. SCAR es cicatriz. Cicatriz. SCAR. Profe. ¿Qué? Lo que pasa es que se me pegó en un rato y como que me perdí. A mí Y creo que también se me cayó el celular ¿En qué parte se pegó? Creo que fue todo. También se me cerró. Chuta, disculpen. cuando empezó a A la hablar mayoría de se le cerró, profe. Ya no se preocupen. la De lo- máximo. Pero ¿en Que qué no parte se pegó? remueve la zona No te escuché bien. en la zona cuando después de que está la lesión, cuando Ok, empecé a después de que explicar está de que no se removía la parte del axón, que ya no Ya, vamos a repetir eso entonces. Estaba la lesión. En el sistema nervioso central tenemos dos problemas. Uno es intrínseco del sistema nervioso central, es decir, no vuelve a activar, lamentablemente, los genes que le permitirían el cono de crecimiento como si lo hace el sistema nervioso periférico. Intrínseco, propio del sistema nervioso central. Ya tenemos un problema. Segundo, acá nosotros rápidamente venían los macrófagos, y ellos lo dicen, los macrófagos rápidamente remueven la debris, los restos de mielina. Rápidamente, tienen que limpiar para volver a construir la carretera. Acá, lamentablemente, no pasa. Hay una prolongada mantención de esta vaina ahí. Segundo problema. Entonces, después tenemos que empezar a crecer hacia acá y vemos que tenemos que crecer esta parte, pero ya hay restos aquí que me entorpecen el crecimiento. Nadie limpió bien la carretera, lamentablemente me quedan restos. Y la neurona sigue tratando de restaurar esta carretera, pero lamentablemente no lo hace de buena forma por esto que le acabo de ejemplificar. También hay factores inhibitorios que rompen la extensión del axón. Fíjense, por favor, los astrocitos, y aquí viene una diferencia también, en el sistema nervioso periférico, la vaina de mielina, que es esta que recubre el axón, es producida por las células de Schwann. En el sistema nervioso central, la vaina de mielina es producido por los astrocitos.
Pero lo más importante de todo esto es lo que dijo su compañera, que tiene que ver con la SCAR. Lamentablemente aquí, cuando hay una lesión, rápidamente en el sistema nervioso central comienza los fibroblastos, como les corresponde, a cerrar la herida, cosa que está bien. Sin embargo, lo hace tan rápido que cierra la herida, produce matriz extracelular y esto impide que el cono de crecimiento siga creciendo, porque se produjo un tejido cicatriz. Y eso ustedes lo ven en el paper, y su compañera bien lo dijo. Entonces, Profe, ¿y no hay ¿sí? una manera de inhibir esos fibroblastos? Claro, pues esa es la idea, y por eso el paper más que los fibroblastos, lo que te dice el paper como conclusión, después te recuerda, es que mediante algunos usos de estos estabilizadores de microtúbulos o de filamentos de actina, lo que producen es esto, o sea, en vez de los fibroblastos van a venir, pero apuramos este proceso en los estabilizadores, en vez de que se produzca solamente, recuerda, que crezca y que decrezca, no vamos a hacer eso. Le vamos a dar solamente la opción de que genere, polimerice. Y de esta forma vamos a hacer que polimerice, que se extienda, así cuando el fibroblasto llega ya se extendió. Y de hecho, eso más o menos es como la conclusión del paper. Permíteme volver al paper, por favor. Aquí. Y es el paper. Entonces, ¿los fibroblastos hacen el tejido cicatrizante de la neurona? Sí, los fibroblastos son los que ahí también parten cumpliendo su rol. Lamentablemente, un rol que nos favorece cuando hay una herida, una lesión, porque obviamente quieren cerrarlo, pero de hecho lo dicen acá, fíjate en el... Creo que incluso está como título, si no me equivoco. Déjame buscarlo si está acá. Bueno, a lo mejor no está como título, pero sí ellos lo explican. Bueno, no estaba como título, como SCAR propiamente tal, pero sí nosotros lo leímos en el paper. Ellos dicen que esta cicatriz es la que impide. Aquí está, de hecho la tengo subrayada. La dinámica del citoesqueleto y la formación del tejido cicatricial. Y ahí dice que, y parte con la primera línea, dice que tanto el tejido fibrótico, el tejido cicatricial de la glía y el fibrótico contienen moléculas inhibitoras y constituyen uno de los mayores obstáculos ambientales a la elongación del axón. ¿Ya? Y eso es lo que pasaba ahí. Y ahora, finalmente, con esta imagen, que vamos a pasarla un poco por encima, porque de verdad el paper no la explique, tampoco podemos ser adivinos. Finalmente lo que nos explica, sí, es eso que pasa. Va a haber una lesión. Fíjense, por favor, los fibroblastos van a llegar acá. Y los astrocitos también, y van a secretar esas moléculas amarillas, que son inhibitorias. Acá están, proteínas inhibitorias, van a estar los fibroblastos. Aquí, secretan proteínas inhibitorias. En vez de favorecer el crecimiento, fíjense por favor, generan el bulbo de retracción. Estos quieren crecer, quieren extender su filopodio, pero se encuentran con la primera barrera, factores inhibitorios. Segunda barrera, un montón de fibroblastos que empiezan a secretar matriz, entonces no permiten este cono de crecimiento. Eso es más o menos el resumen y lo que quiero que se queden de acá. Entonces, finalmente, esto es lo que estaría pasando. Y para ya terminar, esto no me interesa. De hecho, yo lo destaqué eso para mí en realidad, pero eso es muy biología molecular, así que cómo funcionan las vías de señalización RHO-A no las vamos a tomar en cuenta, así que ni la tomen en cuenta. Pero sí, en las conclusiones ellos explican de por qué los científicos creen que tanto los microtúbulos de tubulina, así como los filamentos de actina, cumplen un rol en este cono de crecimiento, tanto en la generación o en la no generación de este cono de crecimiento y per se en la regeneración neuronal, por así decirlo. Y todo esto estaría dado principalmente por esta dinámica del citoesqueleto, la cual, dice aquí, parece un objetivo óptimo para promover la regeneración del axón. Y en efecto, te dicen ellos, en la lesión de la médula espinal de rata, las cuales fueron, con regeneración de rata, fueron tratadas con Taxol, que es uno de los estabilizadores de microtúbulos, y con otras dos moléculas conducen a una recuperación. Ellos ya lo han probado, y por eso este paper, aquí esta parte es clave.
esto no es solamente una hipótesis, ellos lo probaron en rata y vieron que cuando hacían una lesión medular y probaban estos estabilizadores de microtúbulos, tenían una mejora. Entonces terminan ellos diciendo, en el futuro, el entendimiento de los juegos moleculares que están conduciendo a un citoesqueleto pro-regenerativo será un rearreglo crucial para traducir estos descubrimientos en un tratamiento clínico eficiente. Se entiende, chicos, que para terminar el paper con esa parte, ellos dicen que esta dinámica de microtúbulo, al estabilizarlo, al usar esta droga, Taxol en particular, ellos estabilizan los microtúbulos, lo que permitiría, déjenme salir de acá, lo que permitiría en parte en el futuro quizás tratar de probarlo en humanos. En rata ya resultó. Incluso también se ha visto que en algunos casos, eso también es interesante, en algunos casos, en algunas investigaciones, lo que trataron de hacer es, como el sistema nervioso periférico tiene esta función, unos investigadores dijeron, ok, ¿qué pasa si tomamos neuronas del sistema nervioso periférico, las mezclamos con neuronas del sistema nervioso central en el laboratorio? ¿Qué pasará? Y se dieron cuenta que este sistema nervioso periférico influía de buena manera y generaba una regeneración en el sistema nervioso central. Por lo tanto, obviamente, en laboratorio, en cápsula, en cultivo en Petri. Pero el punto es que ahí se dan cuenta que el sistema nervioso periférico tiene algunos beneficios que el central no tiene. Y cuando los ponían juntos, había un efecto positivo hacia eso. Y eso también puede ser una posible terapia, pero obviamente esto lamentablemente todavía se está investigando y no tenemos solución. Pregunta. ¿Sí? Eso que usted estaba hablando recién es el acondicionamiento, ¿no? Sí. Es que en el paper, o sea, en el review hablaban de eso. Sí. También el PPT que estaba mostrando recién donde tenía las otras imágenes, ¿lo va a subir? Sí, y aquí ya estamos terminando, chiquillos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Yo no piensen que se me olvidó lo de la replicación del DNA, eso tienen que estudiarlo, ya veanlo para la próxima semana. Apenas volvamos con nuestras clases, lo vamos a analizar junto con la meiosis. Yo les voy a hacer llegar otro cronograma. Recuerden que esta semana que se les va a dar de vacaciones activas, por así decirlo, yo voy a generar otro cronograma para organizarlo, para que no se confundan. Obviamente todo tiene que correrse una semana porque en esa semana teníamos clases. Yo voy a modificar eso. Cuando esa sigue siendo una tarea, por favor háganla. En la replicación del DNA es clave en la evaluación de la tercera integral. Apenas volvamos lo vamos a retomar y vamos a retomar meiosis. Yo voy a subir esto, voy a subir la PPT, que esa pequeña PPT en realidad donde puse algunas imágenes que son de otros libros. Voy a subir 2 videos de citoesqueleto. Eso va a estar subido hoy día, a más tardar 3, 4 de la tarde, porque tengo que esperar a que esto se grabe, y van a tener todo eso disponible en el aula virtual hoy día. Incluso los videos que no los vi, los podíamos ver juntos, pero ustedes los ven solos. Son cortitos, 2.5 minutos y 7 minutos y medio, muy clarificadores de lo que es el citoesqueleto y cómo funcionan y cómo actúan. Y están súper, súper buenos. Y por supuesto el PPT también, chiquito, vamos a subirlo. Eso es, chiquillo. Espero le haya quedado más claro el paper. Sé que estaba un poquito complicado, pero si se fijan, al menos a mí me pareció sumamente interesante. Un paper de hace 1 año y medio, 2 años, no más, que nos dice cómo se podría ir para tratar de regenerar la médula. ¿Les pareció interesante el paper? ¿Complejo? Última impresión antes Profe, de... yo tengo una pregunta. Sí, dime. De que con este tratamiento que sale en el paper, ¿se podría, por ejemplo, buscar, por ejemplo, una mejora en lesiones de médula espinal y cosas así, o no? Sí, pues claro. Si fíjate que aquí ¿Sí? ellos terminan, claro, esa es la idea. Por eso el paper es interesante. Aquí ellos terminan, vete a la conclusión, y aquí en la conclusión ellos dicen que ellos lo hicieron incluso aquí dicen, el tratamiento de la lesión de médula espinal, del cordón espinal en rata, con esto, conduce a una recuperación funcional. Ellos lo hicieron en rata, Ay, lesionaron la y, médula, les dieron este tratamiento y se dieron cuenta que tenían una mejora. Dice aquí claramente, conduce a una recuperación funcional. Es ¿y prometedor. usted cree que se puede llevar a otro nivel y ¿cómo se llama? Probarlo con enfermedades neurodegenerativas? Siempre en ciencia ese es el camino. Primero partes con el laboratorio. Cuando te va bien el laboratorio, porque obviamente cuando hablemos de bioética en animal,
nosotros tampoco queremos andar matando animales como locos, a mí a nadie le gusta, de hecho, a mí me carga matar animales, no me gusta, me tocó en algún momento hacerlo y la verdad es que por eso no seguí neurociencia. Entonces, después pasas a ratas, obviamente después hay un largo trecho para pasar a humanos, pero claro, ese es, pues si ya viste, si tú planteas esto a cualquier gobierno, un proyecto, y le dices, yo probé esto in vitro, me dio esto, lo probé en ratas, mira, tomé 30 ratas, les cercené la médula espinal, los traté con esto, y fíjate ahora cómo la rata está caminando, obviamente tú postulas a fondo y alguien te va a decir, claro, no hay ningún problema, vamos a ver si podemos ir al siguiente paso. No es que vaya a funcionar, obviamente recuerda que incluso para generar una vacuna son 10 años, para tener estos estudios son años de años, pero ahí está, en rata ya funcionó y tuvieron una recuperación funcional, así que claro, podría planear si ellos lo plantean, y dice que aquí Qué bacán. que sería crucial para traducir estos descubrimientos dentro de un tratamiento clínico eficiente. Textual. Sí. Bueno, chicos, Qué cuático. cuático, sí, cuático. Léanse el paper, por favor, no los voy a aburrir más, ustedes ni tampoco los voy a asustar, pero ustedes saben que estas preguntas de este paper van en la prueba, ya tengo 3 o 4, así que, por favor, traten de ver, vean bien los videos que voy a mostrar, traten de entender, pero obviamente esto va en la prueba. ¿Ya? Esto es lo último que entra en la prueba, por favor, para que no se confundan, porque algunos me preguntaron. Mitosis no entra en la prueba. La clase de Aldo desde Alemania no entra en la prueba. En esta prueba entra mitocondria más todos los organelos, retículo endoplasmico liso, rugoso, peroxisoma, bla, 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 y hasta citoesqueleto. ¿Todo claro? Todo claro. Si hay alguna duda, recuerden por favor que en el cronograma que yo les envié van a ver cuando dice segunda, permítame, me parece raro estar hablando de aquí. Van a ver segunda prueba integral, ¿cómo le pusimos? Acordar con los alumnos. Lo que está de ahí hacia atrás y lo que está después de la primera es lo que se evalúa. Así que si tienen dudas, vayan al cronograma, lo hemos respetado al pie de la letra y eso también es gracias a ustedes, por supuesto. Así que si tienen dudas, vayan ahí y vean, pero ya debe estar claro lo que entra más o menos en la prueba. Antes de despedirme, ¿alguna última consulta, acotación, dudas? Este tratamiento con médula espinal, ¿qué podría tener un efecto secundario, tal vez? Oh, claro, por supuesto. Por supuesto. Incluso te puedo decir que en general tú tienes que saber que prácticamente en todo lo que tú hagas tú puedes tener efectos secundarios, incluso con una simple aspirina. Cuando tú tomas una aspirina, para alguien le puede hacer muy bien, depende de la cantidad, te puede matar porque te licúa la sangre. No vamos más lejos. La hidroxicloroquina, en el paper que nosotros vimos de COVID, se dijo que era un posible tratamiento. No sé si han escuchado últimamente, hace 2 o 3 días, la OMS dijo, por favor, no usen hidroxicloroquina, el remedio puede ser peor que la enfermedad. No sé si lo escucharon. Sí, creo que sí lo escuché. Ahí tienen un ejemplo. Recuerda, por eso mismo, hay que hacer un montón de experimentos antes de siquiera poder decir si hace bien. Y después lo vas a probar en humanos como algo compasivo, obviamente, con consentimiento informado. Y recién ahí vamos a ver si hay algún problema o no. Las terapias, que también vamos a hablar sobre bioética. Cuando hacen, se ha descrito, y lamentablemente se ha hecho, en Inglaterra, por ejemplo, hay unos casos en donde habían modificaciones genéticas para hacer algunas mejoras en algunos fetos, y lamentablemente en 10 casos que se probó una técnica de modificación genética para bien, para tener un bien, se solucionó el problema con esa enfermedad, pero 3 de ellos sufrieron cáncer, desarrollaron un cáncer. Es decir, por eso es sumamente complejo, chiquillo, cuando hablemos de bioética, las personas que quieran hablar de designer babies, porque así está en inglés, de los bebés de diseño, por ejemplo, es un tema sumamente interesante, pero hay que tener mucho cuidado y aquellos que hablen de eso nos van a poder explicar por qué. El pro, sí, obviamente, curar una enfermedad bien, pero tú no sabes, recuerda por favor que esto lo podemos hacer de esta analogía. Los genes, recuerda que todas nuestras células, y también lo dijo Aldo en ese día, tienen la misma información genética, todas. La del páncreas, la del hígado, solamente que hay algunas que activan genes
y otras que apagan genes. Entonces, toda es como si una orquesta tocara al unísono, con su respectiva tono o melodía, pero en un conjunto ellos tocan una pieza magistral. Si tú modificas algo de esta pieza magistral, ok, voy a solucionar este problema con el saxofón, pero eso si no sabes qué es lo que va a pasar, si influye con la flauta traversa, si influye con el violín, si influye con el violonchelo, etc. Es decir, siempre que tú hagas una modificación, es sumamente complejo porque tú no sabes las implicancias que puede tener. Recuerda, vamos más cerca, el Viagra fue desarrollado, muchos de ustedes lo deben saber, para un problema del corazón. Y de pronto se empezaron a dar cuenta que los abuelitos no tenían tanto beneficio en el corazón, pues empezaron a tener erecciones. Y dijeron, ¿qué pasa acá? ¿Qué onda? Y claro, el efecto secundario del Viagra, que era para el corazón, terminó siendo una erección, que finalmente ahora se vende más como píldora para la erección. De hecho, aquí yo tengo 4.000. No, mentira. ¿Era para el corazón? De verdad que no sabía. Queríamos, pues, compadre. Sí, pues Era para el corazón, yo no tenía idea. El Viagra fue para el corazón. Como que siempre supe que era para la erección. No. El Viagra fue desarrollado por Pfizer para el corazón. No andaban buscando nada para la erección, no estaban en mente, querían algo del corazón. Y los abuelitos de repente se empezaron a dar cuenta que, oiga, usted me está dando esto, ¿y qué pasó aquí? Y empezaron a darse cuenta que Revivió. ahora se vende más para la erección. ¿Dudas? Mismo con la Coca-Cola. Ah, con la Coca-Cola, ¿para qué la...? Sí, pues también creo que es una historia similar, es cierto, sí. No tengo muchos antecedentes del respecto, pero creo haber escuchado algo de la Coca-Cola. Ah, un jarabe, po. Jarabe para la tos, Era un ¿verdad? jarabe, creo. Sí, jarabe para la tos, correcto. Jarabe para la tos. ¿Y ahora quién la usa para la tos? Todos la consumimos porque es rica. Y así, chiquillo, hay varios ejemplos. Entonces, volviendo a la pregunta que hizo, no sé si Diego o Simón, con respecto al efecto secundario, claro, lamentablemente, hasta algo tan simple como una aspirina puede tener efectos secundarios. La vitamina C, que te dicen que la puedes consumir, pero si te pasas sobre el rango también puedes tener problemas. Entonces, todo es, como les digo, sumamente complicado. Por eso yo les voy a dejar una lista, yo creo que por correo, para que ustedes vayan viendo algunas cosas que yo les propongo para bioética, pero ustedes también siéntanse libres, pero a la vuelta de vacaciones me tienen... ¿Cuándo es eso? Eso lo iba a decir. La idea es que para la vuelta de vacaciones me digan más o menos qué tema quieren hacer. Obviamente no va a ser enseguida, pero ya tienen que saber qué tema quieren hacer para que lo discutan. Si un tema se repite, hay que Ya, cambiarlo. es ahí el problema, por eso tenemos que verlo. Si un tema se repite, vamos a tener que ir salomónicamente a la monedita al aire, ¿no? Ah, ya. Pero ustedes tienen temas, yo también voy a poner un escrito en Word, nada más posibles temas, y ahí ustedes también se organizan mejor que yo no voy a estar con ustedes, pero ustedes se organizan. No a todos les va a gustar el mismo tema, o no sé. Y lo otro que también yo pensé en eso, para que piensen que hacer las clases de esta forma es un poquito complejo y hay que pensar en todo. Incluso mi otra idea fue, si algunas de las personas se repiten y quieren hacer el mismo tema, ahí también podríamos apoyar unos que estén a favor y otros que estén en contra, que también me parece sumamente interesante. Pero eso lo podemos hablar después, porque puede leer sobre el aborto y uno desde la postura a favor y otra en contra, y también le da un rico sabor, porque así tenemos dos grupos que saben harto del tema y confrontan ideas. Así que también es válido. Pero eso lo voy a hacer, como les digo, yo creo que de aquí al viernes. Mientras ustedes estén de vacaciones, no los voy a hacer que estudien, simplemente les voy a enviar la lista, ustedes le dan una mirada y pueden ver qué temas les acomoda. Y también ustedes planteen temas, ya les dije, ustedes si tienen algún tema que les interese, también lo pueden hacer. Todo bien entonces, chicos, me voy a pasar a despedir. Bueno, llevamos casi 2 horas, más de 2 horas y media en realidad. Entonces, finalmente, ¿la prueba quedó el sábado a las 2:30 o no? No, que no me quedó claro. ¿En qué quedaron? ¿Me van a mandar un correo hoy día a la tarde? Sí, eso era, profe. Le iban a mandar un correo por eso. Ya, pues mándenme el correo entonces. Mándenme el correo y los espero entonces. Bueno, chiquillos, como siempre, un gusto, que estén muy bien. Gracias por la participación, estuvo bastante buena. Que les vaya bien. Un abrazo, que tengan muy buena tarde. Yo les subo todo. Chao, profe, esté bien. Chao, profe. Esté bien. Cuídese. Igual, chiquillos, gracias. Chao. Dankeschön.